Capítulo 26. La lluvia caía a cántaros sobre el bosque, golpeando los charcos que se formaban entre los senderos fangosos y los montículos de hierba, y arrancando las hojas de principios de primavera y la corteza expuesta del gran árbol en el que Jaune se había agazapado. Un roble ahuecado, la naturaleza o un cazador anterior habían tallado la base para crear el espacio justo para que él pudiera sentarse con las rodillas encorvadas sobre un lecho de hojas secas y ropa doblada. En la entrada, apenas protegida por las ramas de arriba, un pequeño fuego parpadeaba y danzaba de forma intermitente, y el humo se disipaba con fuertes vientos mientras Jaune cortaba meticulosamente los restos de su liebre cazada en tiras de carne. Servirían para la comida del día siguiente mientras, bueno, hizo lo que se suponía que debía hacer: huir a corto plazo. Seguir avanzando. La dirección no importaba, solo que era para alejarse de Vale y sus perseguidores. Viajaría hasta alcanzar un costo y reservaría un transporte con las pocas monedas que tenía. Una vez que tuviera un océano entre él y los elegidos de Vale, pensaría más en el tema. El señor oscuro permaneció tan callado como siempre desde su traición. Sin palabras, sin explicaciones, ni siquiera el más mínimo intento de justificación hueca. Había sido un tonto al confiar en Ozma en primer lugar y ahora estaba pagando por ello. Aunque esa magia, la capacidad de viajar una distancia en el lapso de un segundo, podría salvarme la vida en ese momento. No. No más magia, no más Ozma. Confiar en eso fue lo que lo llevó a esta situación, y estaba ansioso por empeorarla. Sin embargo, las lluvias de primavera no podían haber llegado en un mejor momento. Sus huellas habían sido borradas y los elegidos se verían obligados a buscar bajo la lluvia y arriesgarse a enfermarse o abandonar la caza. Si fuera menos criminal de lo que era, podría haber asumido que lo dejarían ir, pero no ignorarían al que atacó a la diosa. De cualquier manera, sus antorchas se verían a gran distancia en la penumbra y sería casi imposible notar a alguien que se escabullera sin luz. Nunca había pensado que las habilidades que aprendió de su padre para cazar animales asustadizos se usarían de esta manera. Algo le hizo cosquillas a Jaune en la mente un momento antes de oír un chapoteo salvaje. Sus pies patearon, se voltearon y apagaron el pequeño fuego en un instante. La fuerte lluvia y el viento destruyeron las últimas brasas y se llevaron el humo mucho antes de que los resoplidos jadeantes y el chapoteo de los cascos en los charcos se acercaran. Luchó contra el impulso de echar un vistazo a su refugio, empujando en cambio contra la madera seca mientras dos o más caballos corrían por el camino al lado de su refugio. No se detuvieron y fueron seguidos por otro grupo, más pequeño, que se hizo más ruidoso y pasó corriendo segundos después de ellos, luego se desvaneció con el primero. Podrían haber sido viajeros, bandidos, comerciantes o simplemente un aldeano sorprendido por la lluvia. Podría haber sido, pero él sabía que no. Los elegidos habían salido en masa a cazar al señor oscuro. Jaune se acomodó en el interior del árbol y se arrebujó en su capa, envolviéndola hasta la nariz y la boca para conservar el calor. Subió las piernas con todas sus fuerzas contra el pecho, cerró los ojos y hundió la cara en las rodillas. La mañana llegó en tonos grises y azules confusos, con una niebla que se elevaba y que se aplastaba contra el barro por una lluvia más ligera pero aún presente. Todo estaba más tranquilo y más pacífico, una lluvia ligera y fina que se esparcía sobre la piel. Los pájaros no cantaban y la mayoría de los animales seguían en refugio, pero Jaune se apartó del árbol y se subió la capucha. Inclinó la cabeza hacia atrás para atrapar las gotas en su lengua y tragó. Había un arroyo cerca, pero era una fuente de agua demasiado obvia. Los cazadores sabían que debían esperar en los cuerpos de agua a los ciervos y jabalíes, y ese día él fue cazado. En cambio, recogió las pocas pertenencias que tenía, solo las que había traído al torneo: su espada, su escudo y ahora la reliquia del conocimiento. Su mano tembló cuando la agarró, pero se obligó a sujetarla a su cadera, ocultando el dorado y el azul bajo su capa oscura y moteada. No era culpa de la reliquia que él estuviera allí, y aún podría resultar útil. Preguntarle a dónde ir y dónde estaban los elegidos no servía de nada porque no tenía muchas opciones de dirección, y los elegidos iban a estar en todas partes. Como mínimo, Raven se pondría furioso si lo encontraba y no la tenía. Me pregunto cómo estarán Ruby y Tairjan, pensó mientras caminaba con dificultad a través de la niebla matinal y sobre la hierba empapada por la lluvia y el rocío. Evitó el sendero pero se mantuvo cerca de él, siguiéndolo a una distancia de unos 15 pies y manteniéndose dentro del bosque. ¿Los encarcelaron e interrogaron? Hay suficiente gente para decir que estaba trabajando con la tribu Branwen. ¿Y si los han ejecutado?
Solo podía esperar que hubieran captado el estado de ánimo y hubieran huido en medio del caos. Eran bandidos, la mayoría de ellos, por lo que era de esperar que tuvieran cierta conciencia de cuándo separarse y huir. Con un poco de suerte, habían tomado sus ganancias y se habían abierto camino y estaban huyendo igual que él. Los elegidos que lo perseguían activamente podrían incluso darles espacio para escapar. Una vez más, no habría sido difícil preguntarle a la reliquia del conocimiento, pero ¿qué haría con la información? Si habían escapado, entonces bien, y si no, entonces sería una miseria añadida. Ninguno de los resultados cambiaría su destino. La lluvia disminuyó después de 1 hora o más de caminata y luego cambió de repente y se hizo aún más fuerte. Las lluvias de primavera serían perfectas para quienes se quedaron en casa en Ansel y ya habrían plantado cultivos a esa altura, pero para él fue una bendición a medias. Lo que podría ganar estando oculto de los elegidos, lo perdió en riesgo de enfermarse y un progreso notablemente más lento. 2 grupos más de caballos pasaron a su lado mientras avanzaba, y en cada uno de ellos se dejó caer de espaldas y de bruma, se cubrió con la capa y permaneció inmóvil entre el musgo y la niebla. El primero había sido una caravana, un carruaje de madera tirado sobre ruedas destartaladas por 2 grandes caballos de tiro. El conductor, acurrucado con una linterna en alto sujeta por un palo, no se había detenido ni había prestado mucha atención al mundo que lo rodeaba, y Jaune no había intentado hacerse notar. Los mercaderes llevaban noticias, así como artículos y baratijas caras, y dada la multitud y el dinero que se desperdiciaba en el festival, no le habría sorprendido que el hombre viajara desde Vale. El segundo grupo, 1 hora después, estaba formado por 3 elegidos, cuyas capas ondeaban violentamente al viento mientras pasaban a toda velocidad sobre corceles, a tal velocidad que se preguntó si no estarían usando magia para imbuir a sus corceles. No se habían detenido por nada, y probablemente no lo hubieran hecho por nadie más que él. Habían estado viajando de regreso en dirección a Vale, pero él esperaba que estuvieran peinando el terreno en lugar de dirigirse a casa. Pasaron otras 2 o 3 horas, con un breve descanso entre ellas, cuando el camino que seguía se dividió en 2. En el centro había un cartel de madera y no se atrevió a bajar a leerlo porque, mientras el camino de la derecha giraba en dirección a la costa, el de la izquierda descendía por una ligera pendiente hacia un asentamiento amurallado apiñado contra el borde del agua. No estaba seguro de si se trataba de una ciudad pequeña o de un pueblo, pero era mucho más grande que Ansel. Varios de los edificios que había en el interior eran de piedra, aunque la mayoría eran de madera, y el muro que lo rodeaba y que se adentraba en el agua a poca distancia era de ambas cosas. La base era una colección de rocas y piedras con troncos de madera apilados horizontalmente encima y sostenidos por otros clavados verticalmente para mantenerlos en su lugar. La caseta de entrada era grande, de madera, y la puerta estaba abierta, y más allá de todos los tejados y las columnas de humo se alzaban los mástiles y las velas desplegadas de varios barcos que se balanceaban precariamente en las aguas agitadas. Si puedo subirme a uno de esos, no importaba mucho a dónde iban, solo que no se quedaban allí. Jaune observó las paredes sin mucha suerte. Del mismo modo, aunque alguna vez el bosque pudo haber llegado hasta las paredes, había sido talado con el paso de los años y no había muchas posibilidades de que se acercara sin ser visto. Nadie confiaría en un extraño que merodeaba por el bosque cuando había un camino perfectamente transitable. Tendría que correr el riesgo. Valió la pena. ¿Tengo elección? Lo hizo, pero la elección era dar marcha atrás o seguir por el otro camino y buscar otro pueblo en la costa donde se presentaría el mismo problema. Una ciudad portuaria no iba a tener bosques pegados a las murallas, no cuando los carpinteros de barcos necesitaban esa madera para construir y reparar barcos. Los mismos riesgos volverían a aparecer, y él podría estar en peores condiciones para asumirlos. Pasándose una mano por la cara, Jaune respiró profundamente varias veces y miró a todos lados en busca de jinetes antes de dar el primer paso hacia la carretera. Si su ritmo hacia el pueblo era un poco más rápido que el de una persona promedio, esperaba que la lluvia lo justificara. Su corazón se aceleraba al pensar que los elegidos pasarían a caballo nuevamente como probablemente lo habían hecho durante la noche y lo encontrarían, y lo harían también durante el día. Jaune se deslizó de nuevo hacia los árboles para encontrar un lugar donde esperar hasta que oscureciera. Entonces, al menos, los cazadores en los caminos no podrían verlo acercarse. Las puertas permanecieron abiertas mientras se acercaba, con los guardias de pie bajo la sombra de ellas con lanzas a los costados y escudos a la espalda.
Lo vieron acercarse sin ningún miedo real, y Jaune se aseguró de disminuir su trote y levantar una mano vacía a modo de saludo, disminuyendo la velocidad hasta caminar mientras pasaba por debajo de la puerta y fuera de la lluvia. El suelo todavía estaba húmedo, pero no empapado como los caminos de afuera, y las antorchas ardían alegremente en pequeños ganchos de latón clavados en las paredes de madera, arrojando luz y calor sobre el espacio abierto. El clima aquí me odia últimamente, dijo Jaune en voz alta, forzando una confianza y una naturalidad que no sentía. ¿Vale siempre está tan húmedo en primavera? Año tras año, respondió el guardia de la izquierda mientras miraba a Jaune de arriba a abajo. ¿Entonces eres extranjero? Mi hermana tenía un hijo y yo venía a entregarle comida y mensajes de mis padres y a pasar el invierno con ella. Creo que mi madre y mi padre aún desconfían un poco de su marido. Pensaban que no sería capaz de alimentarla y mantenerla a salvo durante el invierno. ¿Hay alguna posada aquí donde pueda calentarme? Lo que estás buscando es el Ounseat, cerca de los muelles. Primero necesito un nombre. Nicholas Tulle. El nombre de su padre y el apellido de los idiotas del pueblo. Jaune se habría estremecido si no hubiera tenido demasiado miedo. ¿De Moss Creek? O al menos ahí es donde vive mi hermana. Yo soy de Mistral. Está bien. Está bien. El hombre asintió, claramente desinteresado en su historia. Adelante. Solo ten cuidado de no causar ningún problema, o te arrojaremos por la puerta o al océano. Lo que esté más cerca en ese momento. O en manos de los elegidos. Jaune agachó la cabeza. No estoy aquí para buscar problemas, señor, solo estoy en una nave que me lleva a casa. Lo hicieron pasar y Jaune se escabulló, agradecido de estar fuera de la caseta de vigilancia y de poder ver la carretera. La lluvia había dejado vacíos los caminos de tierra entre las casas y la gran plaza donde probablemente los puestos del mercado habrían vendido productos a esa hora también estaba ausente. Cuando pasó por un conjunto de establos alineados contra la pared, se detuvo para mirar los caballos que había dentro. Había muchos, pero ninguno destacaba por ser particularmente belicoso o caro. Los elegidos ya habían estado allí, no lo habían encontrado y se habían ido. No se atrevió a tener esperanzas, porque parecía poco probable que ignoraran una salida tan obvia del país. La cabeza del perro no fue la primera posada por la que pasó, pero sí la más sucia y ruidosa. Se encontraba en los muelles, enclavada en una pequeña elevación que conducía a una serie de escaleras que conducían a la ciudad principal, y frente a ella se encontraban los puertos de madera, los embarcaderos y los pequeños almacenes. La posición de la posada la hacía ser lo primero que vería cualquiera que bajara de los barcos y, efectivamente, estaba llena de marineros, casi todas las sillas estaban ocupadas desde la parte delantera de la sala hasta la trasera. El alcohol fluía de barriles de madera que se abrían con un golpecito y varias mujeres iban y venían, riendo, sonriendo o desesperadas, mientras alguien las alcanzaba, las rodeaba por la cintura o les pellizcaba el trasero. Eso nunca se habría aceptado en casa, donde todos se conocían y el responsable sería humillado por todo el pueblo. Sin embargo, eran extraños, marineros de tierras lejanas que se habían quedado en tierra durante un breve periodo, y las camareras lo soportaban por dinero. Los hombres trabajaban detrás de los barrotes, mucho menos acosados, pero no menos, mientras luchaban por satisfacer las demandas de comida y cerveza, y por disolver peleas y limpiar vómitos. Jaune se acercó a un escritorio más pequeño que se encontraba a un costado de una escalera angosta que conducía a un lugar donde una mujer corpulenta estaba sentada en una silla que crujía bajo su peso. Sus ojos marrones y brillantes se entrecerraron cuando él se acercó, su brazo se apoyó en el mostrador y un suspiro cansado se escapó de sus labios pintados. Jaune sonrió, pero el acto bien podría haber sido un insulto por toda la reacción que le generó. Estoy buscando alquilar una habitación para la noche. No tenemos ninguno, dijo con dureza. Parece que estamos vacíos. Los capitanes de barco y sus oficiales de mayor rango se los han llevado todos. Él lo creía. Ese lugar estaba demasiado lleno como para que no estuviera lleno y los capitanes debían de haber estado allí para sacar a la gente del festival. Jaune hizo una mueca. ¿Conoces algún lugar donde pueda haber lugar? No es que acepte a alguien como tú. ¿Como yo? No sé si eres un bandido, un mercenario o un soldado, pero a la mayoría de los que viven aquí en Kensuarf no les gustan los tipos más duros. Por eso todos los marineros están aquí y no en la ciudad. Los guardias los derriban si se ponen en guardia. ¿De verdad parecía un bandido?
Le hubiera gustado decir que no, pero el simple hecho de tener una espada y un escudo debía de haberlo pintado como algo más que un viajero promedio. Ninguno de los dos era fácil de ocultar en sus mochilas y no podía atreverse a tirar la espada de su padre. Como no iba a perderla, tampoco había sentido que valiera la pena deshacerse del escudo. Ambos eran llamativos y aún podrían ser de utilidad. «Puedo dejarte dormir en la perrera», dijo. «Es una mierda, lo sé, pero tendrás refugio, calor y la compañía de mis perros. Son bastante amigables». ¿Salir con los perros? Jaune no pudo ocultar su disgusto, pero no estaba seguro de cuántas otras opciones había. El resto de la gente de aquí podía dormir en sus barcos, pero dudaba que pudiera colarse a bordo tan fácilmente y que lo atraparan llamaría demasiado la atención. «Supongo que las perreras no me costarán mucho. 3 cobres. Dormir con los perros. 3 y te invito a comer y beber. Pero tendrás que buscar tu propia mesa. Buena suerte con eso». «Aceptaré eso si puedes decirme la mejor manera de reservar un pasaje en un barco mañana». La mujer asintió y extendió la mano expectante, obligándolo a contar 3 monedas y entregárselas antes de hablar. «Los marineros se levantarán y llevarán carga a sus barcos con el amanecer. Acérquese y pida hablar con alguien sobre los pasajeros y un primer oficial o un capitán hablarán con usted. Una advertencia. Necesitará algo más que cobre para eso». Tenía más, pero decirlo podría hacer que ella o alguien más se interesara en averiguar cuánto más había durante la noche, así que asintió y tomó una ficha de madera que le ofrecía a ella para entregársela a los cocineros. La llevó a la barra, se abrió paso lentamente hacia el frente y se la entregó al hombre que estaba detrás, quien se fue y regresó con un tazón de estofado y media hogaza de pan crujiente. En el mejor de los casos, era adecuado. Carnoso, fibroso y duro. Podría haber cazado y cocinado carne más blanda él mismo, pero no estaba seguro de qué se suponía que debía esperar de un bar de marineros. Probablemente estaban acostumbrados a comer pescado y cualquier otro alimento que llevaran consigo. Estaba claro que estaban allí solo por el alcohol y las camareras. Efectivamente, no había mesas ni sillas libres, así que se apoyó en la pared y sorbió el guiso, luego se lo devolvió y se acercó de nuevo al mostrador de recepción. La mujer puso los ojos en blanco, chasqueó los dedos y llamó a una mujer más joven. «Muéstrale a este a la perrera y asegúrate de que los perros no causen problemas». «Sí, señora». La mujer, mayor que él y, sin embargo, probablemente más joven por lo mojado, cansado y sucio que estaba, se sacó la falda larga e hizo una torpe reverencia. «Si me sigue, señor». Afuera seguía lloviendo y hacía tan mal tiempo como antes. La mujer lo llevó por la parte trasera de la posada hasta un pequeño cobertizo de madera pegado a la pared trasera. El techo era de paja y una rampa conducía a una entrada que, afortunadamente, era de tamaño humano. Dentro, 3 perros grandes y peludos levantaron la cabeza y movieron la cola con curiosidad mientras él permanecía afuera. «¿Son peligrosos?», preguntó Jaune. «Nunca han mordido a nadie sin amenazar a alguno de nosotros, señor», dijo la mujer. «Y no hace tanto frío como se podría pensar. La pared da a la cocina y el calor se cuela a través de ella. No es usted el primero que pasa la noche aquí». Subió, dejó su equipo en el suelo y miró a los perros con cautela, pero se calmó un poco cuando, en lugar de gruñir, se acercaron para olfatear sus pertenencias y luego a él, y uno de ellos incluso golpeó ligeramente su cuerpo contra él exigiendo que lo acariciara. Se sentó, acarició la cabeza peluda del perro y rápidamente encontró a otro empujándolo bajo el brazo desde atrás. La lengua del perro colgaba descaradamente mientras lo miraba con ojos grandes y tontos. «Supongo que esto no es tan malo». «Me alegra oír eso, señor». La mujer hizo una reverencia, acarició al último perro y se alejó. «Que tenga una buena noche», dijo antes de caminar de regreso a la posada. Jaune podía oír las risas, la bebida y las conversaciones en voz alta a través de la pared de madera que tenía detrás y, tal como había dicho, la luz y el calor de los fuegos de la cocina se filtraban por los huecos no tan pequeños de los paneles de madera. Algunos eran lo bastante anchos como para que pudiera echar un vistazo, aunque no lo suficiente como para ver mucho más allá de las luces brillantes y alguna que otra figura en la sombra que pasaba por allí. No era un lujo, pero estaba seco y cálido, especialmente cuando sus nuevos amigos se acurrucaron junto a él sobre la capa que él había colocado como manta y su camisa de malla envuelta en su túnica para servir como una almohada incómodamente firme. Roland probablemente estaba furioso porque esencialmente había robado eso, sin duda tanto como Raven por haber perdido la reliquia.
Con un poco de suerte, lo entenderían. Barra fueron los gritos los que lo despertaron. Silencio. Gritó una mujer desde el interior de la posada. Silencio en nombre de la diosa. Jaune abrió los ojos de golpe y su cuerpo se tensó mientras se sentaba. Uno de los perros levantó la cabeza, pero bostezó y se acurrucó en el cálido espacio que había dejado libre. Jaune se dio la vuelta, se arrodilló junto a la pared y apoyó la cara contra una grieta. Todavía estaba borrosa, todavía no se distinguía, pero podía oír el susurro silencioso que había en el interior. Estamos aquí buscando a un criminal de la ciudad, dijo una mujer. Su voz era firme, poderosa y segura. ¿Elegido? Puede que no. Jaune tragó saliva y se quedó quieto. Este demonio ha robado algo de la iglesia y se lo considera un individuo peligroso. Voy a preguntar una vez. ¿Alguien aquí ha oído el nombre de Jaune Ark? Eran ellos. Los elegidos habían llegado. Jaune tomó su espada, pero dudó y la dejó donde estaba. Tenía que haber más de ellos allí y alguien estaría vigilando a los corredores. No tendría ninguna oportunidad. Jaune Ark ha cometido crímenes contra la iglesia de la diosa y contra el pueblo de Vale. Cualquiera que lo proteja a sabiendas se enfrentará a toda la ira de los elegidos de la diosa. Pregunto de nuevo. ¿Alguien ha visto o oído hablar de Jaune Ark? Nadie dijo nada, y menos mal que no podían hacerlo, ya que no había sido tan imprudente como para presentarse por su nombre. Se oyeron fuertes pasos en el interior, mientras unas figuras oscuras se movían entre las mesas, inspeccionando a cada uno de los invitados. Jaune oyó el chirrido de la puerta de la cocina al abrirse y contuvo la respiración. Una forma oscura se movió en el interior, mirando a su alrededor, abriendo armarios e incluso agachándose para arrodillarse y mirar debajo de los bancos de trabajo. En un momento dado, pasaron por su puerta y él contuvo el aliento y se quedó quieto. La mujer se arrodilló, abriendo y cerrando una puerta de madera. Estaba tan cerca que podría haber atravesado la madera con su espada y empalarla. Pudo distinguir que su cabello era de color blanco, luego se puso de pie y cerró la puerta del armario, se dio la vuelta y se alejó caminando con un taconeo de tacones metálicos sobre las tablas del suelo de madera. La cocina está registrada, señora. Busca en el piso de arriba. Entra en todas las habitaciones. La escalera interior crujió y oyó los puñetazos en las puertas y los gritos de abre la puerta, los elegidos lo exigen. También oyó las protestas asustadas de los huéspedes y luego el ruido de la gente que hurgaba por encima de él. Los elegidos gritaron despejen en todas las habitaciones y, al poco tiempo, parecía que todas y cada una de las habitaciones habían sido revueltas. Si hubiera conseguido alquilar una habitación, todo habría terminado. La diosa les agradece a todos por su cooperación y comprensión, dijo la cazadora, ahora sonando mucho más educada. Dudaba que alguien se dejara engañar por eso. Les pido a todos que permanezcan atentos a los extraños que se encuentren entre ustedes. Nuestra presencia permanecerá en Keenswarth durante 2 días. Si encuentran al hombre en cuestión, les rogamos que se acerquen a nosotros lo antes posible. Es peligroso y no se lo debe enfrentar solos. No habían mencionado que él era el Señor Oscuro. ¿Querían evitar el pánico o les preocupaba que los hombres tuvieran demasiado miedo de delatarlo? Todos en la capital sabían que él estaba detrás de la exhibición de Ozma, pero era posible que la noticia no se hubiera difundido aquí todavía. Jaune continuó conteniendo la respiración hasta que los elegidos se fueron y los sonidos dentro de la posada regresaron. No eran tan fuertes como antes, los clientes estaban demasiado conmocionados después de lo que había sucedido, pero al mirar por la oscuridad de la puerta abierta de la perrera, pudo ver 4 figuras que se alejaban mientras una sostenía una antorcha encendida. Estaban ataviados con armadura de cuero, capas oscuras y capuchas, y cada uno llevaba una espada a sus costados. Esta vez los había evadido, pero era obvio que estaban allí para asegurarse de que no abordara ninguno de los barcos y saliera del país. Estarían en los muelles en masa y probablemente registrarían a todas y cada una de las personas que subieran a bordo. Su plan de encontrar y pagar para viajar en un barco parecía cada vez menos seguro. Probablemente era la misma historia en cada puerto y muelle de la costa y los elegidos estarían peinando cada aldea durante varios kilómetros, para luego ampliar su búsqueda aún más. Podían darse el lujo de cazarlo para siempre, ya que era la siguiente encarnación del antiguo enemigo de la diosa. No era como si tuvieran otros enemigos con los que lidiar. Una vez más, ansiaba convocar a Jin y preguntar si había una aldea o ciudad desprotegida, pero hacerlo llamaría la atención y cómo llegaría a un lugar así.
Había tenido suerte de llegar tan lejos y solo lo logró debido a la confusión y el caos de su teletransportación mágica. ¿Puedo ayudarle? Jaune se estremeció, apretó los puños con fuerza y gruñó. Ya has ayudado suficiente. No hubo respuesta. Ozma se desvaneció en las profundidades de su mente y Jaune se acurrucó entre los perros dormidos, se cubrió el cuerpo con la capa y cerró los ojos con fuerza. No podía confiar en el Señor Oscuro ahora, no después de lo que había hecho. Era tan dolorosamente obvio que solo ayudaría si eso servía a sus intereses. No volvería a caer en esa trampa. Mientras Jaune dejaba escapar un suspiro y se quedaba dormido, se preguntó si Ruby estaba bien. Capítulo 27. Ruby nunca se había sentido tan agotada como cuando ella y el resto de los Branwen finalmente se reunieron con la tribu en los bosques distantes fuera de la ciudad de Vale. Sus piernas ardían, sus costados ardían, y eso fue con su padre cargando la parte del camino después de que ella colapsara. No se atrevió a preguntarse cuán cansados se sentirían los que llevaban las ganancias de Raven y Crow entre ellos. Se agacharon en los grandes cofres y se dejaron caer sobre sus espaldas, los cofres subiendo y bajando mientras Raven gritaba órdenes para que el campamento se preparara para partir. Más viajes. Ruby se sintió enferma. Fue un milagro que hubieran podido escapar después de lo que hizo Jaune, no, después de lo que hizo el Señor Oscuro. Su audaz declaración de guerra contra la Reina de la Eternidad había sumido a la ciudad en un caos absoluto. La gente había estado corriendo por todas partes, los elegidos estaban divididos entre correr hacia su diosa o hacia los establos para perseguirlos. En medio de todo eso, las 10 personas de la tribu Branwen habían salido ilesas. De alguna manera se había olvidado que habían trabajado junto a Jaune, pero Raven no había estado dispuesta a darle tiempo a nadie para que lo recordara y los había hecho usar la protección de las multitudes en pánico para correr por sus vidas. Mientras abandonaban la ciudad, había visto jinetes enviados en todas direcciones. Elegidas de Salem, cazadoras, montando sus poderosos corceles y cabalgando en persecución de Jaune, y probablemente con el asesinato en sus mentes. Habían sido tantos. Cientos, fácilmente. Ruby todavía se sentía ansiosa ahora pensando en eso y en cómo estaba él. O si aún era él mismo y si el Señor Oscuro no había tomado el control total. Taiyang. Raven estaba enfadada. Hasta ahora, lo único que los había mantenido a salvo era la preocupación más urgente de su retirada. La reina de los bandidos se acercó a ellos con la mano, agarrando la espada con tanta fuerza que sus dedos estaban blancos. ¿Lo sabías? Siseó. ¿Sabías que él era el Señor Oscuro? Nosotros. Taiyang echó la cabeza hacia atrás y se rió. ¿Estás bromeando, Rai? ¿Por qué nos diría que tenía al Señor Oscuro dentro de él? ¿Por qué se lo diría a alguien? ¿Por qué viajaríamos con alguien así? Joder, ¿crees que hubiéramos ido voluntariamente a Vale si lo supiéramos? Ahí es literalmente donde está la Reina de la Eternidad. Mintió también, pensó Ruby, que incluso Raven dudó, la ira se le escapaba. Sostuvo su mirada, pero Taiyang no se inmutó, y finalmente su mano soltó el agarre mortal que tenía sobre su arma. Maldita sea, dijo. La reliquia del conocimiento estaba ahí, en nuestras manos, justo a nuestro alcance, y entonces esto, seamos honestos, Rai, nunca estuvo a nuestro alcance. La única razón por la que lo ganamos fue por Jaune. Lo ganamos porque el Señor Oscuro lo quería, lo que significa que siempre estuvo a su alcance. No al nuestro. No te equivocas. Tendremos que conformarnos con las ganancias que tenemos. No son insignificantes. Las necesitaremos también para atravesar los mares. Taiyang se puso rígido. ¿No estarás pensando en ir tras él? ¿Enfrentar a la tribu contra un dios oscuro? Preguntó. No. Pero los recuerdos de los que asistieron al festival no permanecerán vacíos por mucho tiempo. Había muchos que sabían que lo somos y se lo informarán a los elegidos. La tribu no puede quedarse en Vale. Estoy pensando en Mistral. ¿Alguna razón en particular? Odio la arena y la nieve respectivamente. Para mí es suficiente. Taiyang puso una mano sobre el hombro de Ruby. Obviamente, planeábamos seguir viajando de todos modos, pero ¿te importa si nos vamos a Mistral? Entenderé si este asunto ha estropeado nuestra bienvenida. Quédate si quieres. Nadie discutirá. Necesito ir a preparar a todos. Raven se fue sin decir palabra y se dirigió hacia la masa de bandidos que gritaban a todo pulmón. Ruby suspiró y se agachó para recuperar los nervios. ¿De verdad nos quedamos con ellos? Le preguntó a su padre. Solo a Mistral.
Seremos recordados por haber pasado tiempo con él también, así que deberíamos salir del continente antes de que nos persigan e interroguen. Haremos nuestros planes a largo plazo mientras estemos en el océano. Era un plan tan bueno como cualquier otro y no tenía otro, ya que tenía la intención de viajar con Jaune como agradecimiento por haberle salvado la vida a su padre. Se preguntó dónde estaba y qué pretendía. Abandonar Vale era tan obvio para él como para ellos, pero alguien en su situación no podía ser exigente con la dirección. No había forma de saber en qué reino terminaría o si ella volvería a verlo. Pirra Nikos, la elegida de la diosa, abandonó el claustro interior con una tez pálida y atormentada, manos temblorosas y pasos vacilantes. Coco la estaba esperando afuera, sin su habitual actitud burlona. Su rostro tenía una expresión sombría, aunque preocupada. Se apartó de la pared al ver a Pirra y se acercó. Me han interrogado, dijo Pirra en voz baja. Les he contado todo lo que he podido. No me importa eso. ¿Estás bien? ¿Lo era? Pirra se rió, tan insegura de la respuesta como de cualquier otra cosa en ese momento. Estoy bastante bien. Solo que, nunca lo adiviné. Ni siquiera, cerró los ojos con fuerza. Y Cinder y yo fuimos a su aldea, hablamos con él, incluso usamos nuestros poderes en él. Nunca lo supimos. Razón de más para no culparte. Cinder es una de las mejores. No le dejes saber que dije eso, o será aún más insoportable. El intento de Coco de hacer una broma fracasó. En cambio, le echó un brazo por encima del hombro a Pirra y la apartó. Mira, no puedes culparte. Obviamente era muy bueno para mantenerse ocultos y engañó a Cinder. Engañó a todos, incluso a la propia diosa, ¿y por qué no? Lleva haciendo esto miles de años. Cené con él. Entrené con él. Todos lo observábamos desde las gradas y no sospechábamos nada. 400 o más elegidos, junto con los superiores e incluso la propia diosa, y ninguno de nosotros se dio cuenta. No parecía lo mismo. Se había sentado con él, había hablado con él, se había reído con él e incluso había coqueteado torpemente con él. El solo hecho de saber ahora que había sido el Señor Oscuro quien había hecho todo eso, se sentía horrible. Era como si acabara de descubrir que el hombre que la había criado toda su vida no era su padre, sino alguien que la había secuestrado cuando era niña. ¿Se habría estado riendo para sí mismo mientras ella hablaba de sus sueños? ¿Habría estado considerando las mejores formas de matarla cuando se enfrentaron? ¿Y en Ansel, donde ella y Cinder estaban solas con él en las colinas? ¿Había pensado en deshacerse de ellos en ese momento, solo para cambiar de opinión en el último segundo? Por supuesto que los Green no lo habían matado. Probablemente él fue quien los invocó. ¿Fue la cazadora superior a quien te interrogó? No. Fue la diosa. Coco casi se tropezó, esta vez necesitaba que Pirra la mantuviera en pie. Tenía los ojos muy abiertos cuando preguntó. ¿Ella misma te interrogó? Las cazadoras superiores Schne y Godwitch estaban allí, pero sí, fue la diosa quien me hizo las preguntas. Yo, nunca me he sentido tan pequeña e insignificante en mi vida. ¿Te culpó por no descubrirlo? No, admitió Pirra. Ni una sola vez. Entonces ahí lo tienes. No hay culpa. Coco sonaba más aliviada que segura, y Pirra podía entender por qué. Una cosa era creer algo por completo, pero si la diosa la hubiera culpado e incluso exigido su vida como castigo, no habría habido nada que Coco o cualquier otra persona pudieran haber dicho o hecho. La diosa es misericordiosa y comprensiva, dijo Coco. No me sorprende que se haya dado cuenta de la verdad. ¿Qué preguntó? Si se te permite decírmelo. No recibí más instrucciones. Principalmente me preguntaba por él. Él es su enemigo inmortal. Supongo que tiene sentido. Sí, Coco la miró de reojo. Pareces insegura. No es la intención de la diosa, explicó Pirra apresuradamente. Solo que las preguntas me confundieron. Supongo que es una diferencia entre la sabiduría mortal y la divina. No me sorprende no haber captado el matiz, pero aún así quiero hacerlo. No hay nada malo en querer entender las cosas como ella las entiende. Lo sé. Es solo que, me preguntaron mucho sobre él, sus modales, su forma de hablar, su forma de actuar. Apenas me preguntaron sobre lo que hizo en Ansel o lo que vi en mi pelea con él. Se trataba de sus ojos, su voz, su forma de hablar. La diosa pareció sorprenderse de que pudiera hablar, o de que pudiera hacerlo de manera tan coherente. Y luego dijo, Coco esperó. Cuando no le salieron las palabras, la curiosidad pudo más que ella. ¿Qué? ¿Qué dijo? La última vez que lo dejé, estaba destrozado en mente y en espíritu.
La diosa Salem, la reina de la eternidad, monarca de los 4 reinos y patrona de la iglesia de Salem. Había más títulos, muchos más, pero uno que se le había quedado grabado en la cabeza durante tantos miles de años era uno pronunciado por una sola persona que aún vivía. Monstruo. Hoy en día, sería difícil verla así. Los espejos de su habitación reflejaban una belleza de piel pálida, cabello dorado, ojos de una curiosa mezcla de verde y azul y un cuerpo voluptuoso. Ella marcaba el estándar de belleza en el reino actual, ya que sus seguidores y devotos acudían en masa para parecerse a ella. La llamaban perfecta, y ella sabía que muchos de ellos lo creían plenamente. No dudo de las palabras de mi diosa, dijo la cazadora superior a Winterschnee desde su posición arrodillada en el suelo. Su mirada se desvió hacia abajo. Pero ya han pasado muchos ciclos. El tiempo cura todas las heridas. El tiempo no cura tan completamente ni tan rápido. La última encarnación era un hombre destrozado y balbuceante, ¿no es así, Godwitch? Lo era, mi diosa, la cazadora superior Godwitch compartió la misma pose que su compañera. Hasta el día de su muerte, era un lunático delirante que no podía hilvanar frases sin estallar en carcajadas, lágrimas o murmullos salvajes. Muy parecido a las últimas 50 encarnaciones, más o menos. Su tortura había sido realizada a la perfección, aprendida y dominada en Ozma durante un período de muchos meses. La tortura había estado dirigida tanto a la mente y al espíritu como al cuerpo, pues qué preocupación tenía él por un cuerpo que podía ser reemplazado tan fácilmente. El hombre, su ex marido, revoloteaba de un cuerpo a otro sin preocuparse, y por eso ella había tomado las medidas necesarias para romper su mente y su alma, y había cosechado milenios de victoria por ello. En ese tiempo, ella había moldeado el mundo, lo había distorsionado y lo había vuelto a formar a su imagen, a esta imagen. Un mundo consagrado a ella, un pueblo que esta vez la escucharía y no se dejaría llevar por los celos, la codicia o la creencia en 2 dioses mezquinos. Aquí, ella era el único dios que importaba, y era un dios benévolo. La gente la amaba. Durante 1000 años de paz, 4000 años de victoria. 4000 años de aburrimiento. Había pasado tanto tiempo, un tiempo dolorosamente largo, desde que alguien se atrevió a amenazar su gobierno. Los intentos enloquecidos de Ozma continuaban, pero rara vez eran de él. Solo hombres arrogantes y ávidos de poder que usaban su poder antes de volverse locos. A veces los dejaba volverse locos solo para echar un vistazo a su verdadero enemigo. La mayoría de las veces, los mataba primero para no tener que ver el estado miserable al que lo había reducido. Sin embargo, así había sido en la arena. Estaba segura de ello. La voz, las palabras, la mirada de sus ojos, loco, sí, pero no enloquecido. Algo intermedio. El tiempo cura todas las heridas y bien podía ser que después de tantos miles de años hubiera empezado a recuperar la cordura. Si ese fuera el caso, entonces no podía esperar para enfrentarlo apropiadamente. Los primeros rayos de la mañana atravesaron la madera enrejada de la perrera y dibujaron líneas de luz en el rostro de Jaune. Se despertó con el susurro de los cuerpos peludos junto al suyo, gimió y se incorporó mientras uno de los perros lamía un balde de agua de lluvia. El sol acababa de salir y las calles todavía estaban vacías. A pesar de eso, podía escuchar los sonidos de la gente moviéndose en las cocinas a través de la pared a la que se encontraba la perrera. La posadera y su gente debían de haberse levantado temprano para recibir a los huéspedes. Aunque había pagado por la comida, Jaune recogió su mochila y se dirigió hacia la propiedad, demasiado preocupado por si los huéspedes o el personal de repente lo recordaban y preguntaban si los elegidos no estaban allí buscándolo. Se subió la capucha para cubrir su cabello rubio y ocultó la reliquia del conocimiento debajo de un rollo de cota de malla escondido debajo de su capa y contra su espalda, luego salió de los terrenos de la taberna y se dirigió hacia los largos muelles donde los altos barcos se encontraban en aguas mucho más tranquilas. Los muelles estaban muy concurridos esa mañana, los hombres iban y venían llevando cajas de madera hasta el borde de los muelles y apilándolas junto a estrechas rampas de madera. Más bajaron de los barcos para llevar a los que estaban a bordo, mientras el primer grupo regresaba a los almacenes a buscar más alimentos para el viaje o bienes comerciales con destino a costas extranjeras. En realidad no le importaba cuál de los dos. Jaune observaba desde una distancia segura entre los edificios, escudriñando los muelles de madera en busca de elegidos. Había marineras, por supuesto, pero estaban ocupadas guiando a otros a llevar cajas, marcar inventarios o revisar los barcos.
Buscaba el cuero negro distintivo y las capas, o señales de armas no aptas para la persona promedio. Los elegidos se destacaban tanto por diseño como por accidente, totalmente destinados a ser visibles para que cualquiera que tuviera noticias sobre los Grimm pudiera encontrarlos e informarlos. A la luz de la mañana temprano no vio a ninguno, pero eso no significaba que no estuvieran allí. Parecía muy poco probable que vinieran a revisar las tabernas por la noche y no se molestaran en revisar los barcos por la mañana. La reliquia del conocimiento volvió a venir a su mente y fue descartada nuevamente. Le diría si todavía había elegidos en la ciudad, pero estaba seguro de que así era, así que ¿qué sentido tenía? La reliquia no podía decirle el futuro y, por lo tanto, no podía identificar la mejor manera de subir a la nave sin que lo encontraran, y no podía darse el lujo de dar marcha atrás y quedarse en vale incluso si decía que había elegidos aquí, así que realmente no tenía mucho sentido desperdiciar una de sus dos preguntas restantes. Mejor aún, esas preguntas podrían canjearse si fueran la mitad de valiosas de lo que Raven las hacía parecer. «Puedo, vete», susurró Jaune. «No volveré a confiar en ti». Bajó las escaleras y entró en los muelles, sin perder de vista a los elegidos, y solo se acercó al primero de los marineros cuando estuvo absolutamente seguro de que no había moros en la costa. Se dirigió a uno de los hombres que estaba vigilando el material en lugar de levantar nada, por lo que era menos probable que le dijeran que se fuera. «Buenos días». El hombre con el que habló levantó la cabeza con una expresión que decía que no era un buen día. Jaune se apresuró a continuar antes de que pudiera hablar. «Estoy buscando un barco que se dirige a Mistral». Era un lugar elegido al azar. Decir que buscaba un pasaje a cualquier lugar que no fuera este habría sorprendido a muchos y había muchas posibilidades de que los elegidos también hubieran visitado a esa gente. Todas las personas de la taberna en la que se había estado quedando habían estado allí. «Estamos a favor de Bakuo», dijo el hombre. «¿Tú quieres ese?». Señaló un barco de tamaño mediano con un mástil y un juego de velas. No era el más grande de los muelles, ni mucho menos. «Prueba suerte allí». Jaune le dio las gracias al hombre y se dirigió al segundo barco, esta vez acercándose a una mujer que estaba contando cosas de un documento mientras los marineros subían y bajaban por la rampa para cargar cosas a bordo y repitió su pregunta. Ella lo miró, con el pelo castaño atado hacia atrás y los ojos inexpresivos y cansados. Probablemente eso funcionó a su favor, ya que ella respondió sin pensarlo mucho y estaba demasiado resacosa como para preocuparse por preguntar por qué quería pasaje o de dónde era. «El precio actual es de 44 monedas de cobre por el pasaje», dijo. 50 si quieres comida. «¿Tanto?». Jaune se reprimió, no tenía muchas opciones, y contó algunas piezas, la mayoría de ellas de cambio de la única moneda de plata que Cinder le había dado en Ansel. La mujer las contó en su mano, pareció vagamente sorprendida y luego asintió. «¿Al menos me dan una habitación privada para eso?», preguntó. «No dormirás entre la tripulación si es eso a lo que te refieres. Tenemos algunos camarotes para pasajeros. No son mucho, pero tendrás tu privacidad si ese es el problema». En voz baja, añadió. «Lo último que necesitamos es idiotas que irriten a la tripulación. Sígueme. Te llevaré a bordo y te presentaré al capitán». La siguió por la rampa hasta una cubierta pequeña donde la gente sujetaba cajas con cuerdas gruesas atadas a los costados. Era más un barco mercante que cualquier otra cosa, por lo que gran parte del espacio parecía destinado a carga. Sin embargo, había algunas balistas en el costado, probablemente para Grimm o para protegerse de piratas oportunistas. En la parte trasera del barco se alzaba una especie de pequeña plataforma de madera con el timón del capitán encima. Estaba seguro de que los barcos tenían un nombre, pero él mismo no lo sabía. Había una puerta que conducía a la casa de forma cuadrada y luego una escalera mucho más ancha que bajaba por debajo de la cubierta, donde probablemente dormía la mayor parte de la tripulación. La mujer abrió la única puerta y condujo a Jaune a la sombra de la cabina. En lugar de un lujoso camarote de capitán, se abría un pasillo que conducía a varias habitaciones diferentes. A la que lo llevaron no era tanto un área para dormir como para planificar y navegar. Había una mesa en el centro clavada al piso de madera con un mapa extendido y clavado encima. No era un mapa de Remnant, sino de rutas oceánicas y cartas náuticas entre Vale y Mistral, cubierto de notas garabateadas con una letra que no podía leer. Debían haber sido rocas, pequeñas islas u otros puntos de interés que el mapa había omitido pero que los marineros habían agregado. Detrás de él había dos hombres. Uno tenía el pelo rubio de un color similar al suyo, pero mucho más corto.
Llevaba un abrigo rojo brillante abierto por el centro para revelar un pecho tonificado, mientras que el otro tenía un abrigo similar en azul, pero abotonado. Su pelo era de un tono turquesa claro. Capitán, saludó la mujer. Primer oficial. Tenemos un pasajero que desea viajar a Mistral. ¿Ha pagado? Preguntó el hombre de cabello azul. Sí, capitán. Entonces todo está bien. Se apartó de la mesa. Jaune se sorprendió de lo joven que parecía, no mayor que él y de alguna manera ya dirigía un barco. Debía haber sido un negocio familiar o una herencia porque no podía imaginarlo de otra manera. Soy el capitán Neptune Basilias. Puedes llamarme capitán. Este es mi primer oficial San Wukong. Bienvenido al Trident. Que ella te lleve sano y salvo a las costas de Mistral, Nicholas. Nicholas Tulle. No parecían haberlo reconocido. Si hubieran estado en el océano todo el tiempo, tal vez no se habrían enterado todavía de la noticia. Cambió de tema antes de que pudieran hacerlo. ¿No es el Trident un nombre un poco atrevido para un buque mercante? Mi padre le puso el nombre. Y él no era, bueno, digamos que soy el primer comerciante de la familia y dejémoslo así. Ana, puedes volver a supervisar el cargamento. San, puedes acompañar a nuestro invitado a sus aposentos y responder a cualquier pregunta que tenga. Por supuesto, Nep. Ese es el capitán Nep. Él sacudió la cabeza. Simplemente hazlo. El fauno, porque Jaune finalmente notó la cola mientras se movía alrededor de la mesa, se acercó y le hizo un gesto para que lo siguiera. Volvieron al pasillo, pero no abandonaron los camarotes por completo. En cambio, San le dio un breve recorrido por los aposentos del capitán, los suyos, los del timón y luego las 3 pequeñas habitaciones para pasajeros. No eran más grandes que la perrera en la que había pasado la noche, pero al menos tenían una cama cada uno, aunque ésta ocupara 2/3 del espacio. No tenían ventanas ni muebles, pero sí un pequeño espacio para su equipo y una vacinilla debajo de la cama de madera que, según notó, estaba fijada al suelo para evitar que se deslizara en caso de tormenta. No es mucho, pero es mejor que lo que tiene la tripulación, dijo San. El espacio es un bien escaso en un buque mercante. La comida se sirve bajo cubierta, pero puedes traerla aquí arriba. Si la naturaleza te llama, te sugiero que hagas tus necesidades fuera del borde del barco. ¿Qué pasa si me caigo? San lo miró como si se hubiera vuelto loco. No lo hagas. No le preocupaba en absoluto. Si se caía, dudaba que alguien lo notara y mucho menos que volviera a buscarlo. ¿Cuánto tiempo lleva el viaje hasta Mistral? 2 días, suponiendo que el tiempo sea favorable. No hay de qué preocuparse. Neptuno puede parecer joven, pero nació en un barco y ha estado involucrado desde que aprendió a caminar. Nos ha guiado a través de las peores borrascas, los ataques de los Grimm y más. ¿Piratas? No hay piratas en estos mares. Solía haberlos, pero entonces la reina de la eternidad se opuso. Uno de ellos saqueó un navío con una reliquia a bordo. Jaune se tocó la mano con nerviosismo. Por supuesto, eso fue hace mucho tiempo. Los piratas fueron perseguidos. Todos ellos. Fue la purga más grande jamás vista y liderada por los mismísimos elegidos de la diosa. Se preguntó si los elegidos purgarían esta nave y su tripulación si lo encontraban. La idea lo enfermaba. ¿Está bien si me retiro a mi habitación ahora? No me siento muy bien. Es el balanceo. Apuesto a que sí, para ser honesto. De lo contrario, estarás en el camino. Mantente alejado de la cubierta principal cuando la gente esté ocupada y no tendrás ningún problema aquí. Lo haré. Primer oficial. Un marinero que se encontraba más abajo en el barco llamó la atención de San justo cuando Jaune se iba. Se detuvo para mirar hacia atrás y vio a San caminando por la cubierta mientras el hombre señalaba. Su voz era lo suficientemente fuerte como para oírlo. Tenemos un problema, señor. Parece que están registrando todos los barcos. Jaune se quedó congelado. San apoyó las manos sobre la barandilla de madera y miró fijamente a otro barco que se encontraba más adelante. ¿De qué se trata todo esto? ¡Ey! Gritó a unos hombres que estaban en los muelles. Ustedes, los de ahí, ¿pueden decirnos qué está pasando? Elegidos, gritó alguien. Están deteniendo todos los barcos. Detuvieron el nuestro justo cuando estábamos a punto de partir y subieron a bordo. No nos dijeron ni una mierda. Supongo que también querrán echarle un vistazo al tuyo. San se dio la vuelta, pero Jaune se dio la vuelta más rápido, asegurándose de que estaba caminando con calma de regreso a las cabañas mientras San miraba en su dirección.
Estaba tenso, pero obligó a sus piernas a moverse, sin mostrar nada del pánico que sentía. Por supuesto, esto había sido demasiado fácil. Con un hechizo podría hacer que esta nave se mueva fuera de su control. Podría hacerlo, pero ¿y luego qué? ¿Qué vendría después? ¿El Señor Oscuro lo dejaría moverse fuera de su control? ¿La nave atacaría a personas inocentes, se convertiría en la primera parte de una armada en luchar una guerra contra Salem? Todo lo que Ozma hizo fue al servicio de su sangrienta guerra contra la Reina de la Eternidad. Una guerra de la que Jaune no quería ser parte. De la que él no sería parte. Puedo manejar esto yo solo. No puedes. Entonces moriré en mis propios términos. Espetó. Mi vida no está bajo tu control. Capítulo 28. Sus opciones eran luchar o huir, y luchar solo consolidaría su lugar como el próximo Señor Oscuro. Perder el dinero que había pagado por el pasaje era una pena, pero podía lidiar con eso. Tendría que lidiar con eso. Jaune entró en su camarote y recogió las bolsas que había dejado allí, se las cargó al hombro y las empujó hacia la cubierta principal. Caminó hacia la barandilla, con la capucha puesta y tratando de parecer despreocupado mientras buscaba a los elegidos. Todavía no estaban en el muelle, probablemente todavía estaban buscando en la otra embarcación, por lo que tenía la oportunidad de bajarse y escabullirse antes de que llegaran allí. Tal vez pueda reservar pasaje en uno de los que ya han registrado. Entonces podré pasar desapercibido. Eso si no hubieran advertido a los capitanes que les avisaran si alguien que coincidiera con su descripción lo intentaba. No puedo correr el riesgo. Voy a tener que volver al interior y tratar de esconderme allí. Maldito seas, Ozpin. Todo esto es culpa tuya. Muchos de los hombres de Neptune estaban ocupados corriendo por la cubierta tecleando cuerdas y atando cajas. Se movían más rápido que antes, con una urgencia que los hizo apartarlo del camino. Fue cuando Jaune se acercó a la rampa y vio que se estaba desplegando hacia el barco que se dio cuenta de por qué, y luego Neptune salió corriendo de las cabinas y subió los escalones que estaban encima de ellas hasta el timón. No gritó, pero agitó las manos con enojo hacia adelante, haciendo señales y señalando las velas. Su tripulación entendió y aflojó las cuerdas, lo que hizo que las velas blancas ondearan mientras descendían por el mástil central. Un momento después, el barco crujió y raspó contra el muelle mientras comenzaba a avanzar. El Trident huía del puerto. Al principio, lentamente, pero una vez que pasaron el muelle, los marineros sacaron largos remos de madera y comenzaron a remar para sumarse al pequeño viento que los impulsaba. San estaba en el mástil, golpeando la madera con un pequeño martillo para crear un ritmo al que los hombres pudieran remar. ¡Alto! Gritó alguien desde el muelle. ¡Alto en nombre de la reina! No parecía que Neptune lo hubiera planeado. Giró el timón para que comenzaran a moverse hacia el este en dirección a Mistral y para que Jaune pudiera ver los muelles a estribor. Solo quedaba una cazadora, demasiado lejos para distinguir su rostro, pero su ropa y capa negras la delataban. La mujer seguía gritando, señalando, y entonces el aire a su alrededor comenzó a brillar con un color púrpura intenso. Jaune dio un paso atrás nervioso. Aura. Magia. Semblanza, susurró Ozma. El barco se detuvo de repente con un crujido, se quedó parado en el agua a pesar del viento y los remos. La madera crujió y se agrietó mientras luchaba contra grandes estructuras con forma de glifo superpuestas en el aire en la proa del barco. Era una barrera de luz violeta, un muro, que detenía su avance. Sigan remando. Rugió Neptuno, haciendo girar la rueda para intentar rodearla. El barco no era capaz de girar en el mismo sitio normalmente, pero con la barrera que lo mantenía en su lugar, pudo girar la proa hacia la izquierda, arrancándola contra la pared mágica y arrastrando el costado de estribor del barco contra ella mientras buscaba sus límites. El movimiento colocó la barrera justo frente a la barandilla en la que se encontraba, y Jaune la miró, asombrado por los intrincados símbolos, las brillantes líneas moradas dibujadas en el aire y también por la extraña sensación de familiaridad que emanaban de ellas. Esto era magia. Este era el don de la diosa que marcaba a las elegidas como diferentes de las mujeres normales. Era lo que tenían el Señor Oscuro y sus encarnaciones. Era lo que tenía. Ozma siguió hablándole a la cabeza, ofreciéndole respuestas a cambio de control, diciéndole que podría romper esta barrera si Jaune lo dejaba. Hizo a un lado la voz. Si él era la reencarnación de Ozma, entonces también tenía magia. Si Ozma podía usarla para teletransportarse fuera de la ciudad, debería poder usarla para romper esto. Es mi cuerpo y eso significa que es mi magia.
Jaune tragó saliva, extendió la mano derecha y tocó la barrera. Estaba caliente al tacto, plana y lisa como el cristal. Podía sentirla latir como un latido del corazón, tal vez el de la magia, pero tal vez el de la cazadora en los muelles. Solo había sentido el uso de la magia 2 veces hasta ahora. Una vez cuando Ozma luchó contra los Beowulfs y salvó a su padre, y la segunda vez cuando lo traicionó y los teletransportó fuera de la ciudad. En ambas ocasiones, la magia se había utilizado fuera de su control, pero aún así había sentido todo. Había experimentado la oleada de poder, la sensación de ello. Eso no era suficiente para entender cómo usarla, pero era suficiente para que supiera que podía usarse. Tengo magia, pensó Jaune con los ojos cerrados. Sé que está en algún lugar profundo de aquí. Intentó recordar la sensación que sentía rugiendo en su interior, se concentró en ella y la agarró. Ozma siguió hablando, siguió ofreciendo, pero Jaune lo ignoró y sintió que algo parpadeaba en su interior. Era como una pequeña brasa. Desesperado, la tomó, la ahuecó en su mente y la deseó a la vida, tirando y empujando, avivándola y alimentándola. Todo era metafórico, tal vez incluso metafísico, pero cuanto más se concentraba en ella, más crecía. Tal vez se volvía más fácil, o tal vez la magia necesitaba concentración. No tenía idea. Tampoco tenía idea de cómo usarlo. A medida que el fuego crecía y su cuerpo comenzaba a hormiguear, Jaune ignoró las advertencias de Ozma y abrió los ojos de golpe, presionó ambas manos contra la barrera y lo empujó todo de una vez. El fuego explotó entre sus manos y la barrera, lo arrojó hacia atrás pero destruyó el hechizo de una sola vez. Escuchó un grito de dolor en los muelles, pero la repentina sacudida del barco cuando se lanzó hacia adelante le impidió concentrarse en él. Rodó hacia atrás contra los camarotes y se detuvo, con las palmas de las manos enrojecidas y doloridas, pero su cuerpo de alguna manera todavía estaba entero a pesar de lo que debió haber parecido una explosión de grano. El miedo de haber sido visto y que la tripulación del barco supiera quién era no se comparaba con su asombro por haber usado magia. Él lo había hecho. No Ozma. Él. Si a semejante método de fuerza bruta se le puede llamar mágico, el señor oscuro no estaría de acuerdo, por supuesto. Quería que Jaune estuviera indefenso y dependiera de él. La voz no intentó discutir, sino que se retiró a su mente mientras Jaune se levantaba y se retiraba a las cabañas, con la esperanza de que su intervención hubiera pasado desapercibida en el caos. El barco llevaba más de 1 hora en mar abierto. El balanceo del barco, algo que todavía no había notado, le revolvía el estómago, pero estar sentado solo en su pequeño camarote, sobre la cama y con los ojos cerrados, le ayudó a mitigarlo. Lo que más le ayudó fue la distracción que le proporcionó haber usado magia sin la ayuda de Ozma. Confirmó algo que había asumido hacía mucho tiempo, que la magia no estaba en Ozma, sino en él mismo. Eso todavía podría deberse a que nació como una reencarnación del Señor Oscuro, pero eso todavía significaba que no necesitaba que el hombre traicionero a cargo de su cuerpo lo usara, solo que lo usara bien. ¿Podría aprender? ¿Podría practicarlo? Las palmas de sus manos todavía estaban de un rosa brillante por el calor de tanta magia. Era probable que hubiera usado demasiada y demasiado rápido, pero tal vez podría aprender a controlar eso. No para declarar la guerra y conquistar como quería Ozma, sino para evadir a los elegidos y permanecer oculto en alguna aldea lejana. No podía practicar magia allí, pero pronto lo aceptó. Un barco de madera en el océano con magia mal controlada era una receta para el desastre. Sin embargo, tal vez en Mistral, en algún pequeño campamento solo en algún lugar tranquilo y alejado de la civilización. Sería una gran diferencia si pudiera aprender a teletransportarse a voluntad como lo había hecho Ozma. Es significativo que el Señor Oscuro no interviniera para ofrecerle enseñarle. No es que hubiera aceptado, pero el silencio aún confirmaba que Ozma quería que Jaune dependiera de su influencia. Llamaron a la puerta de madera y Jaune se quedó quieto, con el estómago encogido. Era casi demasiado esperar que nadie se hubiera dado cuenta de su intervención. La cubierta estaba llena de gente remando y el capitán tenía una vista panorámica de todo. Tampoco había sido precisamente sutil. Pasen. Neptune Basilias abrió la puerta, pero no entró. La habitación no era lo suficientemente grande para 2 personas, pero estaba de pie en la puerta y no había sacado su espada. Esa era una buena señal. Sin embargo, no parecía del todo cómodo. Jaune le ofreció una débil sonrisa. ¿Puedo ayudarlo, capitán? Pensé que debía venir y decir algunas palabras. El capitán se pasó la lengua por los dientes como si los buscara en su propia boca.
Nuestra partida fue un poco repentina, como estoy seguro de que habrás notado. Un poco más de acción de la que estamos acostumbrados a ver, y supongo que eres lo suficientemente inteligente como para entender el porqué. ¿Algo ilegal en el barco? Eso es un poco obvio viniendo de ti, ¿no crees? Jaune resopló. El hombre lo sabía, por mucho que estuviera evadiendo el tema. No estoy aquí para causar problemas, ni para reclutarlo en mi ejército oscuro, capitán. No tengo ningún interés en encajar en el estereotipo de lo que soy. Lo que dicen que soy. No hacer preguntas es nuestro lema, buen señor. No encontrará a nadie en el Trident que quiera entrometerse en sus asuntos. Además, su intervención nos evitó tener que responder algunas preguntas un tanto incómodas. ¿Qué es lo que llevas que les podría interesar? Armas, Neptuno sonrió sombríamente. ¿Qué tan familiarizado estás con Mistral? No, en absoluto. He vivido en un pueblo de Vale toda mi vida. Entonces, déjame que te lo explique. Hace 80 años, Mistral tuvo un desacuerdo con la Reina de la Eternidad. No te aburriré con los detalles, pero en resumen, ella impuso impuestos demasiado altos, casi nunca se presentó y dejó al país tambaleándose bajo el ataque constante de los Grimm y muy poca ayuda o asistencia. La gente se hartó y se rebeló, ayudada en gran medida por la llegada del Señor Oscuro de esa época. Uno de tus predecesores, supongo. Eso explicaba más de lo necesario. Entonces fracasó. El Señor Oscuro siempre ha sido derrotado. Fracasó, confirmó Neptuno. Por supuesto que sí. Un país contra su imperio, su poder y todos los elegidos. No ayudó que el Señor Oscuro de entonces saliera corriendo del muelle y se volviera loco, o eso me dijo mi padre. Pasó de ser un comandante brillante a un loco a mitad de la campaña. Sin embargo, por permitir que eso sucediera, Mistral fue castigada una vez que volvió al redil. Se le concedió el gobierno de todo el país a una familia de confianza. Regencia, lo llamaban, pero 80 años después siguen al mando y digamos que no han hecho más amigos que los últimos. Algunos de los Stshne todavía nos castigan hasta el día de hoy. Trabajos duros, pocas libertades, condiciones crueles. Entonces estas armas son para una segunda rebelión. Adivinó Jaune. No quiero saber nada de eso si es ahí a donde vas. Francamente, no queremos que participes en esto, dijo Neptune. Pareces tan cuerdo como cualquier otro, pero también lo parecía el Señor Oscuro en su momento. Espero que no te ofendas si te digo que nadie confiaría en ti. ¿Cómo se suponía que no se ofendería por eso? Jaune sonrió débilmente. ¿Por qué me cuentas todo esto entonces? Es necesario contrabandear estas armas desde donde desembarcamos hasta su destino final en lo profundo de los bosques del sur. Soy marinero, así que solo puedo llevarlas hasta la mitad del camino, pero supongo que también podrías estar buscando mantener un perfil bajo al llegar a Mistral. ¿Estás ofreciendo dejarme viajar con quien tome las armas? Menos oferta y más demanda. Es un viaje peligroso y no puedo hacer mucho para ayudarlos, pero alguien como tú podría hacerlo. También te mantendrán alejado de los problemas, lo que francamente es bueno para la rebelión. Porque soy una distracción. Lo tienes todo bajo control. Con los elegidos y la diosa centrados en ti, la familia Stshne tendrá su atención dividida en dos. Eso también es para tu beneficio. El tipo de caos que causará un levantamiento puede hacer mucho por ocultar a un solo hombre. Una relación mutuamente beneficiosa, entonces. No tenía ningún interés en esta rebelión, sonaba demasiado como algo que Ozma haría, por lo que Jaune estaba decidido a mantenerse al margen. Por otro lado, si la rebelión estallaba y sumía al liderazgo de Mistral en el caos, entonces no tendrían tiempo para buscarlo. Incluso podrían comenzar a preocuparse de que estuviera tomando el control como lo había hecho el último Señor Oscuro, centrar todo en la rebelión y perderlo por completo. Si paso por Mistral y luego tomo otro barco hacia Vacuo desde la costa este, nunca lo sabrán. Los elegidos asumirán que me quedé aquí para librar una guerra contra la Reina de la Eternidad. Es lo que cualquier otro Señor Oscuro haría después de todo. ¿Podía confiar en esa gente? Probablemente no, pero ellos tampoco confiarían en él. Era una alianza de conveniencia basada más en el concepto de que cuantos más enemigos tuviera su enemigo, más distraído estaría. Tal vez les convenía mantenerlo libre y en libertad, incluso si iba en contra de sus intereses dejar que influyera en algo. ¿Estás seguro de que no intentarán presionarme para que trabaje con ellos? No hay ningún riesgo. Los que están al mando no querrán tener nada que ver contigo, la verdad. Hay muchos que dicen que arruinaste la última rebelión.
Yo no. El señor oscuro, dijo Neptuno con naturalidad. Lo siento. Ya sabes cómo es esto. Capitán. Gritó una voz desde fuera, arrastrando la cabeza de Neptuno hacia un lado. Nos sigue un barco, un galeón de 3 velas. Nos acerca. Mierda, maldijo Neptuno. Pensé que seríamos lo suficientemente rápidos para escapar. No se esforzarían tanto en cazar contrabandistas. Parece que tu pequeño truco no pasó desapercibido. ¿Los elegidos? Preguntó Jaune. ¿Podremos escapar de ellos? Si es un galeón, entonces es un buque militar. Más velas significan más velocidad con el viento a nuestras espaldas, y no podemos competir con algo así. Neptune miró hacia atrás con nerviosismo y luego le lanzó a Jaune una sonrisa nerviosa. ¿Estás dispuesto a ayudarnos de nuevo? Todos nosotros nos iremos al fondo del océano si nos alcanzan. No había muchas opciones. Dadme el control y los hundiré. Jaune ignoró la voz y tomó la mano de Neptune, dejando que el hombre lo levantara. Haré lo mejor que pueda, pero no esperes demasiado. La magia es nueva para mí. Un truco como el anterior contra el casco de la cosa podría ser todo lo que necesitamos. Capítulo 29. El galeón se acercaba cada vez más a ellos. Se movía menos sobre las olas y más bien las cortaba, impulsado por grandes y poderosas velas que colgaban de 3 mástiles. Jaune apenas podía creer que algo tan grande pudiera ser tan rápido, o que el tridente fuera más lento, dado lo elegante que era. En su cabeza, tenía sentido que fueran más rápidos y que se movieran a paso de tortuga. El galeón no estaba de acuerdo. Neptuno gritó a sus hombres que hicieran virar el barco. ¿Acaso creía que podrían enfrentarse a él? El contrabandista debía tener algún plan en el que Jaune tendría que confiar, y esperaba que el plan no girara en torno a que él sacara magia. Sin embargo, tenía la sospecha de que así era. El tridente comenzó a virar, escorándose lentamente y luego girando hacia babor, lo que los llevó al otro lado para que estuvieran de costado. De costado, podría haber dicho, si el costado de este barco fuera más que 2 ballestas. El barco que se acercaba a ellos probablemente tenía 40 o más a cada lado. Jaune caminó hacia la barandilla mientras los marineros corrían de un lado a otro tirando de cuerdas, cargando armas y haciendo otras tareas que no podía descifrar. Lo ignoraron. Neptune estaba al timón y San manejaba la ballesta más cercana. Las manos de Jaune se posaron en la barandilla de madera mojada y la agarraron con fuerza. Se inclinó hacia afuera, inhaló profundamente el aire salado del mar y se preguntó por qué no sentía tanto miedo cuando el galeón parecía estar más cerca que nunca. No era confianza. En todo caso, sentía que no tenía nada que perder. Magia, pensó Jaune con los ojos cerrados. Necesito usar magia. El poder que había generado antes se sentía muy lejano ahora, pero sabía que no era así. Respiró profundamente otra vez e intentó evocar la sensación familiar. Estaba allí, podía sentirla, pero bailaba fuera de su alcance. También se sentía más débil, como si el uso que había hecho de ella antes lo hubiera agotado. Un aficionado desperdicia demasiado, dijo el señor oscuro. Había sonado tentador antes, pero ahora estaba casi derrotado. Por eso me ofrecí a tomar el control. Has desperdiciado el poco poder que tu cuerpo puede manejar. Déjame adivinar, dijo Jaune al aire libre y al rocío salado del mar. Eso se puede arreglar si te dejo tomar el control de mí ahora. Ante eso, el señor oscuro permaneció en silencio. Eso no va a suceder. Me mentiste. Yo, no tenía intención de... ¿Qué respuesta de mierda es esa? Preguntó Jaune. Tenía la intención de cumplir con nuestro trato, de verdad que lo tenía, pero cuando me encontré frente a ella, después de lo que me hizo, perdí el control. La locura se apoderó de mí. ¿No eres tú quien vuelve locos a los hombres? No siempre fue así, dijo Ozma. En un tiempo fui una bendición, trabajando con mis anfitriones, pero Salem me superó y luego me destruyó. Durante años y décadas. Ahora, estoy loca. Lo admito. La lucidez va y viene. Pareces notablemente lúcido ahora. Estoy más débil cuando ella está cerca, y lo demuestra en cada batalla. ¿Oyes hablar de señores oscuros que se vuelven locos? Porque no puedo comprender mi cordura cuando ella me enfrenta. Estoy cuerdo aquí, insistió. Por favor, por el bien de ambos, ten fe en mí. Fe. Era una palabra tan simple y, sin embargo, tan estúpida que Jaune se rió a carcajadas. Había crecido bajo la fe de la iglesia de Salem y no veía motivos para dudar de ella, incluso ahora que lo perseguían. No eran malvados. No eran crueles.
No habían sido ellos los que sacaron el acero primero y atacaron. Ozma lo había hecho cuando intentó matar a la diosa frente a toda esa gente. Pedir fe después de todo eso. Jaune negó con la cabeza. Pides demasiado. Entonces nosotros, o tú, moriremos aquí. Eso fue lo que pasó. El galeón estaba apenas a 100 pies de distancia ahora y lentamente comenzaba a virar para sacar sus propias armas. Un compromiso, dijo Jaune. Quieres que confíe en ti, pero aceptas que me traicionaste antes, no haya sido o no tu intención. ¿Entiendes por qué no puedo confiar en ti? Enséñame en cambio. Dime cómo usar la magia y yo, pensó rápidamente. Te escucharé de nuevo. Escucha con los oídos cerrados. No tendrá sentido. Entonces, ¿qué quieres? Preguntó Jaune. No te voy a dar el control después de lo que hiciste. El señor oscuro permaneció en silencio durante unos segundos que se extendieron durante una eternidad y durante los cuales el galeón completó un cuarto de su vuelta. Hombres y mujeres se precipitaron por las cubiertas, que eran mucho más altas que las suyas, y muchas armas se erizaron. Los iban a abordar. Ayudar a la rebelión en Mistral. Ese es mi compromiso. No quieren que lo haga. No te apoderes de él. Estoy de acuerdo con su razonamiento y les fallé la última vez. Ayúdalo. El caos solo te beneficia a ti también. Está bien. Estoy de acuerdo. Continúa. Prepara tu arco. Jaune no perdió tiempo en preguntar por qué y se la quitó del hombro, la flexionó y sacó una flecha. La colocó en la cuerda, pero no la volvió a tensar todavía, confiando en que el proceso requeriría más concentración. No se sintió decepcionado. Para utilizar la magia se necesitan 3 propiedades: poder, control y medio. El poder es simplemente la capacidad de usar la magia sin agotarte. El control es la capacidad de no derrocharla o dejar que crezca sin control. El medio es el método por el cual llega a tu objetivo. Para la magia basada en el tacto como la que lograste antes, no hay necesidad de un medio, pero no podemos extender la mano y tocarla. Hacer que un hechizo recorra una distancia requiere más poder y más control, pero puedes sustituir un medio por otro. Tu flecha, en este caso, se convertirá en el medio, el vehículo para el hechizo, y lo llevará a tu objetivo. Dispara. El arco se levantó y la cuerda se tensó, sus dedos rozando su mejilla mientras adoptaba la postura practicada. Un barco era más grande que un ciervo pastando o un conejo desprevenido. No sería un tiro difícil a pesar del barco que se balanceaba y sus manos temblorosas. Ahora, extrae ese poder que sentiste antes. Voluntadlo desde dentro de vuestro cuerpo y deja que gire sin control. Esta magia, llamada aura para algunos, es creada por el poder del alma. Es vuestra energía vital y es finita, aunque pueda y quiera regenerarse con el tiempo. Ahora es débil. Deja que gire y se acumule. Luego, cuando sientas que es demasiado, volúmala hacia vuestros brazos, vuestras manos y luego hacia vuestra flecha. Concéntrate en ella. Aunque las instrucciones eran vagas, Jaune pudo seguirlas. El poder no podía confundirse, ya que era como un incendio forestal que recorría su cuerpo. Se sentía más vivo, más real, con un hormigueo por todas partes y con una claridad mental que creía no haber tenido nunca antes. Era embriagador y, se imaginaba, adictivo también. Jaune se concentró en sus hombros y sintió que se movía allí, luego en sus bíceps y sus antebrazos y jadeó cuando el poder corrió por sus brazos tan rápido que su piel y su ropa comenzaron a brillar de color verde. El control es difícil de enseñar y no es necesario aquí. El control mantendrá tu aura contenida y tranquila. No queremos eso. Fuérzala hacia la flecha tan bruscamente y tan torpemente como puedas, luego suéltala sin dudarlo. Deja que la falta de control haga lo que mejor sabe hacer y sirva como lección sobre lo afortunado que fuiste antes. Jaune ya había soltado la flecha antes de que Ozma terminara. Había empezado a brillar tanto que sintió que podría estallar en llamas, así que la soltó. La flecha silbó hacia arriba y hacia adelante, cubrió los 15 metros aproximadamente y se clavó en el casco delantero del galeón con un ruido sordo que oyó incluso desde esa distancia. La magia, su aura, brotó de la flecha y se extendió hacia la madera, que también brillaba intensamente. Demasiado intensamente. El casco de madera se expandió, se agrietó y luego explotó con un torrente de energía que ardió en el aire, encendiéndose en una bola de fuego y una ráfaga de aire y sonido que separó las dos naves, salpicándolas con agua y haciendo que ambas se inclinaran hacia un lado.
El galeón, más pesado, aterrizó primero en el agua, pero se hundió con tanta fuerza que el agua inundó el enorme agujero que había creado y provocó que el barco comenzara a inclinarse hacia adelante. Los marineros gritaban a bordo del barco, pero las cazadoras corrían entre ellos, 3 de ellas a su alcance, haciendo todo lo posible por abrirse paso entre los soldados en pánico y llegar a la barandilla más cercana a él. Aún podían dar el salto. Remos. Rugió Neptuno. Remen, cabrones. El tridente todavía temblaba por la fuerza de la magia, pero los contrabandistas eran tan disciplinados como los soldados a su manera y tomaron los remos. Con la ayuda del viento en sus velas, el tridente se tambaleó hacia adelante. Había sido más lento que el galeón a máxima velocidad, pero su aceleración fue mucho mayor. Una de las cazadoras saltó, pero calculó mal y se zambulló en el agua a menos de 1 metro de la popa de su barco, tan cerca que habría aterrizado en la plataforma elevada de Neptune. Las otras 2 cazadoras no intentaron lo mismo, y una saltó para rescatar a la primera, nadando a través del agua detrás de ella mientras el tridente comenzaba a ganar velocidad al girar hacia atrás con el viento. El galeón estaba demasiado ocupado inclinándose hacia adelante para perseguirla. Está hecho. Confío en que honrarás nuestro trato. Lo respetaré. Uno de nosotros debería hacerlo. La tripulación del tridente no le habló ni le hizo caso. Jaune no podía decir en qué medida se debía a que estaban demasiado ocupados para preocuparse y en qué medida a que ahora sabían quién era. Se movían por las cubiertas exteriores y se llamaban entre risas, pero Jaune se quedó en su pequeño camarote y no estaba allí para empeorar el ambiente. Se sentó en la cama, con las piernas cruzadas, demasiado ansioso por dormir y demasiado cansado para moverse. El señor oscuro se había quedado callado desde sus palabras de despedida, tal vez satisfecho con lo que había conseguido o tal vez al darse cuenta de que Jaune no quería seguir hablando con él. Él honraría el trato, no solo porque sus padres no lo habían criado para mentir, sino porque él, al menos, no quería estar en desacuerdo con alguien que pudiera sabotearlo activamente. Alejarse de la iglesia, Salem y los elegidos sería bastante difícil sin Ozma siguiéndolo a cada paso del camino. La rebelión también me ayudará a ocultarme, pensó Jaune. Cuanto más disturbios causaran, menos tiempo tendría la familia gobernante para él, y cuanto más quisieran cazarlo, menos tiempo tendrían para buscar traición. Era, o sería, una relación mutuamente beneficiosa. De todos modos, Jaune esperaba que así fuera. Remnant estaba gobernado por su diosa, Salem, por lo que Jaune había esperado que Mistral se pareciera mucho a Vale, pero eso no podría haber estado más lejos de la verdad. Desde el momento en que vio el continente en el horizonte, y a medida que se acercaba, supo que era diferente. Había más montañas más altas. Los árboles eran de un tono de verde más vibrante. Los edificios del puerto al que llegaron estaban inclinados hacia picos altos, con tejados que descendían en niveles. Incluso los barcos que pasaron en su camino, la mayoría de los cuales estaban pescando en aguas poco profundas, eran más planos y cuadrados que los barcos típicos de su tierra natal. Las personas a bordo usaban sombreros hechos de juncos que se abrían en abanico para proteger sus rostros del sol. El tridente se detuvo junto a un largo embarcadero pintado de un rojo intenso, del que colgaban gruesas cuerdas anudadas entrelazadas una y otra vez hasta alcanzar una circunferencia mayor que la de un hombre adulto. El casco de madera chocaba contra ellos en lugar de contra el muelle, rebotando inofensivamente contra la cuerda mientras los marineros saltaban y cogían sus propias cuerdas del barco, las ataban a postes de madera elevados y tiraban hasta que el tridente quedaba bien pegado al muelle. Los niños observaban desde la orilla, señalando y riendo, mientras los adultos llevaban cestas de pescado, trabajaban las pieles o golpeaban la ropa sucia en redes colgadas entre postes para sacudirles la arena. El pueblo pesquero era pequeño y solo tenía unas 15 casas, más o menos del tamaño de Ansel, y Jaune estaba seguro de que no era el lugar habitual en el que un barco como el Trident se detenía. Se bajó una rampa y varios marineros bajaron a toda prisa y empezaron a hablar con la gente de la playa. Jaune esperó y se volvió brevemente hacia Neptune, que bajaba lentamente los escalones de la plataforma elevada del capitán. El hombre también llevaba un sombrero de caña que le daba sombra en el rostro, pero sus ojos se encontraron con los de Jaune y, tras una momentánea vacilación, se acercó. Bienvenidos al pueblo pesquero de Amiyoka. Neptune señaló las casas pintadas de colores brillantes. Lo que les faltaba en tamaño o riqueza lo compensaban con colores vibrantes. Es un lugar pequeño, apartado de los caminos trillados y perfecto para nuestros propósitos. ¿Un pueblo rebelde? No.
Y será mejor que no menciones eso por aquí, dijo Neptune. Es más seguro para ellos si no saben lo que hacemos. Tengo un contacto en el pueblo que habla en nombre de la rebelión. Ven conmigo. Bajaron por la empinada rampa hasta el muelle, luego por el embarcadero de madera y salieron a la arena blanca y suave. El pueblo estaba construido justo al lado de la playa sobre un terreno más sólido, pero Jaune notó que las casas estaban sobre plataformas a unos 15 centímetros del suelo por si subía la marea. Las ventanas estaban cubiertas por cortinas decoradas de colores brillantes que colgaban en algunos lugares y estaban sujetas con alfileres en otros. No había vidrio como en Vale y ahora contraventanas de madera como en Ansel. Del mismo modo, las puertas eran poco más que portones de madera, con cortinas más altas colgadas como sábanas para evitar que entraran los insectos. Neptuno los acercó a uno, golpeó 2 veces el marco de madera de la puerta y luego apartó la cortina, entró y la sostuvo a un lado para que Jaune la siguiera. ¿Quién es esa, entonces? Gritó una vieja voz cascarrabias. Niños, será mejor que no jueguen a sus juegos, o los broncearé, Neptuno. Una mujer se acercó a ellos. Pequeña, arrugada, bronceada y encorvada sobre un bastón nudoso. Jaune no podía señalar su edad, pero debía de tener más de 80 años, porque realmente parecía anciana. María, Neptuno hizo una leve reverencia. Una vista hermosa como siempre. Mentiras como siempre, dijo la mujer, María, que estaba de pie frente a ellos y miraba a Jaune de arriba a abajo. Uno de sus ojos estaba ausente, pero el otro, de un plateado brillante, no muy distinto al de Ruby, lo observaba. ¿Y quién es este? Ojos inseguros, mala postura, ¿de dónde sacaste esto, Neptuno? ¿De la cuneta? Esto es... Jaune, no era el nombre que había dado, y Neptune pareció confundido por un momento. Ese es mi verdadero nombre. Jaune Ark. No tendrás ningún problema en averiguarlo cuando lleguen noticias de Vale. ¿Es famoso? Preguntó María. ¿Un mocoso noble fugitivo? Neptuno tosió en su mano. El próximo señor oscuro, en realidad. Jaune siseó y María le imitó, con casi el mismo nivel de fastidio dirigido a Neptune. No lo soy, dijo Jaune, antes de que ella pudiera tener alguna idea. No tengo ningún interés en convertirme en el señor oscuro o terminar su negocio. Estoy aquí para escapar de todo eso. No es lo que esperaba que negaras, mocoso. María resopló, medio divertida y medio molesta, y se dio la vuelta, lanzando a Neptuno una mirada furiosa. ¿Y qué es lo que te hace traerlo a mí, eh? La rebelión no necesita una muerte como la última. Ladró María. Teníamos la victoria a nuestro alcance, estaba ahí mismo, y su locura hizo que nuestras fuerzas se estrellaran contra las de la diosa. Nuestras esperanzas, nuestras familias, nuestros hijos, desaparecieron en un instante. Todo porque quería vengarse de la diosa. No se puede confiar en ellos, dijo. Traerán, y traen, la ruina a todo lo que tocan. No fui yo, dijo Jaune. Fue el último señor oscuro. Y tú eres diferente, ¿no? ¿Tienes más control? ¿No te vas a volver loca? Cada pregunta la hacía con evidente desdén, y ella terminaba con un resoplido poco digno. Eso dicen todos. Yo soy la indicada, dicen. Yo ganaré, proclaman. Va. María escupió al suelo. Ya has tenido a mi familia. ¿Ahora pides más? No voy a escuchar nada de esto, Neptuno. Traes vergüenza a tu nombre por tan solo sugerirlo. Mira aquí ahora, dijo Jaune. María, interrumpió Neptuno. Por favor, no estoy sugiriendo que trabaje con nosotros. Todo lo contrario. No tiene ningún interés en unirse a la rebelión ni en tomar el control de ella. Su objetivo es esconderse en Mistral, o incluso atravesarla y marcharse por completo. Solo ofrecí nuestra ayuda porque atraerá la atención de la familia Schne. No podrán ignorarlo. Él iba a ser el cebo. Jaune lo sabía, o lo sospechaba, pero que se lo dijeran tan claramente era desagradable de todos modos. Mantuvo la boca cerrada y observó cómo la vieja bruja se volvía hacia Neptuno, todavía enojada, pero también contemplativa. Los elegidos vendrán a por él con todas sus fuerzas. No era esa mi intención, pero cuando me di cuenta de quién era, ya estaba en mi barco. Era demasiado tarde para volver, y especialmente después de que hundiéramos un galeón. ¿Te hundiste? Entrecerró los ojos. Hundió un galeón. A los elegidos no les importará quién está detrás de esto, dijo Neptune. Todos somos culpables, y los Schne nos desprecian de todos modos. Piénsalo, María.
Cuando a los Stshne se les diga que el Señor Oscuro está en su tierra, dejarán todo para atraparlo. Están tan desesperados por los elogios de la Reina de la Eternidad, que dejarán que todo su territorio se arruine si eso significa presentarlo. Esa es nuestra oportunidad. María siguió mirando a lo lejos en silencio. Afuera, los niños jugaban y el viento susurraba entre las hojas de los árboles cercanos. El agua chapoteaba contra la playa y golpeaba contra el casco del Trident. ¿Qué garantía tenemos?, preguntó María. Puede que ahora diga que no tiene planes para nosotros, pero cuando la locura se apodere de él, querrá un ejército como todos los señores oscuros antes que él. Es mucho pedirle a una mujer que lo ha perdido todo por culpa de su locura. Y, tú no, interrumpió María a Jaune con un gruñido. Cada palabra que sale de tu boca está contaminada. ¿Cuánto es tuyo y cuánto es de él? Incluso si no dijeras nada, no tendría forma de saber si es verdad. Está huyendo de Vale, dijo Neptuno. De las elegidas, de la Reina de la Eternidad. Si realmente quería ir tras ella y tirar a la basura su vida y la de quienes lo rodean, entonces está yendo en la dirección equivocada. Neptuno sonrió torpemente y se cruzó de brazos. ¿No es esa prueba suficiente, María? No puedes decir que quiere luchar contra la diosa si está huyendo de ella. No pasaron la noche en el Trident como se había planeado originalmente. Los marineros se movieron rápidamente para transportar los cargamentos de armas fuera del barco, luego se acercaron los carruajes, conducidos por hombres o mujeres envueltos de pies a cabeza en telas, incluidas las caras. Los habitantes del pueblo de Amilloca alejaron a sus hijos, evitaron el contacto visual y fingieron no notarlos. No podéis quedaros, le dijo María a él y a Neptuno. Vuestras acciones en el agua atraerán la fuerza de los Stshne. Nos pasarán por la espada si ven el tridente aquí. Vosotros, le dijo a Neptuno, debéis marcharos. Y tú, añadió dirigiéndose a Jaune, debéis ser los mismos. Viajaréis con las armas y en el carro. Les he dado una carta para que la entreguéis. En ella os explicaré quiénes sois. No saben quiénes sois, pero no toméis eso como excusa para convencerlos. Les han dicho que hay que vigilaros. Era lo máximo que esperaba de María. Jaune asintió. Entiendo. Me lo guardaré para mí. HMPH. No estoy seguro de qué valor verán los líderes en ti. Tu magia, sí, pero representas demasiada pérdida y demasiada muerte como para que podamos confiar en ti. Incluso si deseas y tienes la justa intención de ayudarnos, no podemos confiar en que el monstruo que vive dentro de ti no te vuelva loco. Entiendo. Si estás cuerdo, si eres tú, entonces acepta mis disculpas, dijo María. Pero comprende de todos modos por qué todos debemos dudar. Tienes un camino duro y terrible por delante, y un futuro que no es tan incierto. La locura te alcanzará tarde o temprano. Jaune cerró los ojos. Lo sé. Lo he sentido. Pobre niña, sus palabras no tenían ningún sarcasmo. No te mereces esto. Pero, claro, si el mundo fuera tan amable de castigar solo a quienes lo merecen, entonces todos seríamos mejores personas. Los justos sufren mientras los injustos prosperan. Así ha sido siempre. Sacudió la cabeza y dio pasos cojeando hacia los carromatos, y Jaune la siguió. Te utilizarán como distracción. Debes saberlo. Harán alarde de ti, pero te protegerán, porque solo nos hace daño que los Stshne se atribuyan más gloria al atraparte o matarte. Escucha a tus guías. Ellos conocen bien la tierra, saben cómo esconderse, en quién confiar, qué decir y qué no hacer. Confía en ellos mucho antes que en la voz que hay en tu cabeza. El carro más cercano estaba liderado por un solo burro y lo que Jaune habría adivinado que era una mujer por su complexión más delgada. Su rostro, o el de él, estaba completamente envuelto de modo que solo se veían sus ojos y un poco de cabello negro. Señalaron la parte trasera del carro donde se apilaban varias cajas. Jaune subió y encontró un lugar entre una caja y el respaldo del asiento del conductor donde podía sentarse con la espalda hacia la caja y los pies colgando al aire libre. Para entonces, el Trident ya estaba retrocediendo hacia el agua. No podían permitirse el lujo de quedarse, y Jaune se preguntó qué tan seguros estarían ahora que los elegidos sabían que lo habían ayudado. No encontrarían un puerto seguro en Vale. Por otra parte, él tampoco lo haría. No eres muy popular aquí, pensó Jaune dirigiéndose a Ozma. Y con razón. Les fallé en el momento de necesidad. ¿Cómo se supone que voy a ayudar a la rebelión si no confían en mí? No quieren tener nada que ver conmigo.
Tengo la plena fe en que encontrarás una manera, dijo Ozma. Jaune resopló, atrayendo la mirada del conductor, antes de apoyar la cabeza en la caja y cerrar los ojos. Probablemente no lo entregarían a los elegidos, y pocas personas en Mistral sabían quién era o que había aparecido. La noticia no llegaría a Mistral hasta que llegaran las primeras naves. Por ahora, estaba a salvo. Capítulo 30. Los carros avanzaban con estruendo durante la noche y se detenían durante el día, ocultándose en un bosque profundo, mucho más espeso que todo lo que él estaba acostumbrado a ver en Vale. Dormían durante el día, se despertaban por la noche y continuaban su camino. Sus compañeros, en la medida en que se los podía llamar así, eran tranquilos y taciturnos. Murmuraban y hablaban entre ellos, pero no le hablaban más que para ofrecerle comida, pedirle que reuniera leña y darle las gracias. Jaune se había enterado de que su chofer era, de hecho, un hombre. Era delgado y esbelto como para parecer una mujer, con brillantes ojos rosados que eran elegantes y suaves, pero hablaba con una voz lenta y profunda, demasiado profunda para ser la de una mujer. El otro era una mujer, más ruidosa y más excitable, que constantemente se detenía por ello y se quedaba callada con el tipo de silencio enérgico que dejaba claro que había cometido un error. Tenía la sensación de que habrían sido mucho más conversadores sin él, y que todavía no confiaban en él. Eso no era probable que cambiara cuando llegaran a su destino y sus líderes descubrieran quién, o qué, era él. Toma, dijo el hombre, ofreciéndole un cuenco de barro lleno de un guiso extraño. Era amarillento, con trozos de carne y verduras, y olía increíblemente dulce. Es seguro, dijo, cuando la vacilación de Jaune se hizo evidente. ¿Qué es? Curry. El hombre lo miró de nuevo y pareció sorprendido. ¿Nunca has comido curry? Vivía en un pequeño pueblo de Vale, dijo Jaune. No comíamos mucho más de lo que podíamos cultivar y pescar. Hundió la cuchara de madera en la mezcla, la removió y probó un pequeño bocado. Estaba picante, sorprendentemente picante tanto por la temperatura como por el picante, pero sabía delicioso. Está bueno. ¿Qué contiene? Pollo, guisantes, zanahorias, especias y agua. Un poco de miel. El hombre se sentó frente a él con un cuenco propio, reclinándose sobre las ruedas del carro. Su compañero se sentó a su lado. Es un plato básico en Mistral, ya que se puede cocinar con sobras o con opciones limitadas y sigue siendo abundante. Siniestro. Jaune se echó un poco más a la boca y preguntó. Escuché que la familia Schne hace las cosas difíciles. Duro es un eufemismo, dijo el hombre, riendo. Los Schne han decidido que la mejor manera de evitar que Mistral se rebele de nuevo es asegurarse de que trabajemos demasiado, que seamos demasiado débiles y que tengamos demasiada hambre para hacerlo. No lo suficiente como para morir de hambre, añadió con amargura. No lo suficiente como para que no podamos trabajar, pero sí lo suficiente como para que la mayoría de la gente carezca de la fuerza para blandir un arma incluso si la empuñara. Brutal, pensó Jaune, pero no estaba seguro de hasta qué punto debía ser comprensivo. Había crecido con la iglesia de Salem, y no habían sido duros ni crueles. Venían cada pocos años a poner a prueba a las mujeres y a llevarse a las que tenían aura, pero pagaban generosamente a las familias por ello y, por lo demás, te dejaban a tu aire. No quería decir que habían buscado el desastre al rebelarse en primer lugar. Tal vez había tenido suerte, y tal vez las cosas eran mucho peores aquí. ¿Pasaremos por algún pueblo? Preguntó Jaune. No. Hay demasiado riesgo de que les hagamos daño o de que informen a los Schne. La gente está aterrorizada, tanto de que los consideren culpables como de que los consideren ajenos a todo. Las fuerzas de los Schne no distinguen entre ambas cosas. Si no nos detienen, se considerará que están de nuestro lado. No es justo, soltó la mujer. No es. Notó la mirada de la otra y agachó la cabeza. Lo siento. No es justo, convino, pero es lo que es y no es asunto tuyo, le dijo a Jaune. Solo te informo para que sepas que debes permanecer callado y escondido si alguien nos detiene. Es ilegal viajar en Mistral sin permiso. ¿Te refieres a transportar mercancías? No, dijo el hombre. Viajar en absoluto. Incluso caminar de un pueblo a otro está prohibido. Terminó su curry y dejó el cuenco, inclinándose hacia atrás y cerrando los ojos. Es más fácil controlarnos de esa manera. Hay menos posibilidades de que muchos de nosotros nos reunamos en un mismo lugar. Dividen a las familias, dijo la mujer, amargada y enfadada. Pueden venir a tu pueblo, decir que es demasiado grande, y llevarse a 10, 20 o 50 personas. Nunca te dicen a dónde irán.
A un pueblo minero, a los campos, donde los obligarán a trabajar en duras condiciones. Simplemente se van. Se los llevan. ¿Y nadie lucha contra ello? Preguntó Jaune. Algunos lo hacen, dijo el hombre. Muchos son ejemplos de ello. Algunos se vuelven traidores, escutió la muchacha. Sí, asintió. Los Schne reconocen la fuerza y la capacidad, por lo que a veces reclutan a los más fuertes y agresivos de nuestra gente. Se les ofrece una vida mejor. Una oportunidad de alzarse para ser más de lo que nacieron. Se les concede el poder, se los mima, con la noción de su superioridad reforzada en sus cabezas junto con la misericordia de la diosa por haberles ahorrado el mismo destino. Sacudió la cabeza. Son los ejércitos privados de los Schne. Ferozmente leales, orgullosos de su posición. Apretó la mano con fuerza y dijo, orgullosos de haber traicionado a su propia gente. ¿Puedes imaginarlo? Cada vez más gente aspira a eso, dijo la niña. Se lo ve como una salida. La única salida. Es asombroso, ellos nos menosprecian. Nos dominan como los Schne, como si no hubieran sido uno de nosotros en algún momento. Así es como funciona. Los fuertes son reclutados o se les da ejemplo, y no se permite que los pueblos crezcan lo suficiente como para empezar a disentir. Si hay un susurro, incluso un rumor, el SDC, el cuerpo de disuasión Schne, es enviado para aplastarlo. Con violencia, dijo el muchacho. Sin piedad. Pero todavía seguís luchando, dijo Jaune. Todavía hay una rebelión. Está formada por aquellos que ya no tienen nada que perder. Aquellos que lo han perdido todo. Nos deslizamos por las grietas, olvidados y abandonados, luchando por, ni siquiera sé qué, admitió. No puedo recordar un momento en que las cosas fueran diferentes. Ninguno de nosotros puede. Rencor, tal vez. Ira. La oportunidad de ver sufrir a los Schne. Un propósito, dijo la niña. Luchamos por un propósito. Porque es lo único que nos queda. Durante la tarde y la noche siguiente se adentraron en el bosque, pero pasaron por un pequeño pueblo a cierta distancia cuando amanecía. Estaba lo suficientemente lejos para permanecer ocultos, pero lo suficientemente cerca para poder ver. No había paredes y las casas estaban uniformemente espaciadas y eran de forma y tamaño uniformes. Todas eran de madera, cuadradas y alineadas. Había una mina cerca, con un túnel que bajaba, y el sonido de los picos picando era audible incluso desde esa distancia. También había densas columnas de humo negro provenientes de los quemadores de carbón del exterior, que debían haber sido para fundir el mineral que se extraía en varas. Fuera del pueblo había una plataforma de madera y sobre ella colgaban 3 cuerpos, con las manos atadas a la espalda y las piernas colgando. Uno parecía mucho más pequeño que el otro, y Jaune esperaba con todo su corazón que fuera un adulto muy pequeño. Parece que los Schne han estado aquí, dijo el hombre. Deben estar buscando el cargamento. O para mí, pensó Jaune. Esos cuerpos no estaban allí cuando llegamos, dijo la niña. Seranala es un pueblo controlado. Se negaron incluso a escucharnos cuando les preguntamos si podían prescindir de un poco de mineral. ¿Qué crees que hicieron para merecer eso? Quizás hayas hablado. ¿No has cumplido con una cuota? Jaune siseó. ¿Puedes morir por eso? En Mistral se puede morir por muchas cosas, dijo tristemente. ¿Por qué? Preguntó Jaune. La reina de la eternidad no es así en Vale. La iglesia no hace nada tan cruel. En realidad, esto no es la iglesia, dijo el hombre. Esta es la familia Schne. Actúan en nombre de la iglesia, pero gobiernan Mistral como si fuera su propio reino insignificante y no les da vergüenza romper las reglas. Dudo que los otros reinos sepan cómo es esto. Tú no lo sabías. Se apartó y regresó a los carromatos. No estoy seguro de que les importe. Después de todo, somos paganos. Traidores. Nos pusimos del lado del Señor Oscuro. ¿Qué errores cometí para provocar esto? Dijo Ofma con tristeza. ¿No puedes hacer una petición a la reina de la eternidad? Preguntó Jaune. ¿O enviar un mensaje a Vale o Atlas? Debe haber alguien que quiera hacer algo. Estoy segura de que hay alguien que lo haría, dijo la mujer, pero buena suerte si lo encontramos o lo alcanzamos. Tendría que enviar un mensaje fuera de la isla, ya es bastante difícil, y luego a alguien en el poder que no sea corrupto y que no acepte un soborno de los Schne para olvidar que alguna vez existió. Entonces castigarían a Mistral. ¿Cómo sabrían quién era el responsable? No les importaría, dijo el hombre esta vez. Lo convertirían en un castigo universal como el que tienen aquí.
Elegirían una familia de cada ciudad, pueblo o aldea. Una familia al azar, con niños y todo, y los ejecutarían. Es la forma más fácil de enviar un mensaje a quien quiera que esté detrás de esto para que no lo vuelva a intentar. No podía creer lo que estaba oyendo. Esto es una locura. Esto es pura maldad. ¿Cómo se les permite salirse con la suya? Porque funciona. Porque si simplemente aceptáramos su tratamiento y nuestro lugar en la vida, entonces no habría ningún problema. Al menos en sus mentes. Mejor no pensar en eso. Ya casi estamos en casa. ¿Hogar? A casa, repitió Kuroyuri. Había una cierta expectativa en torno a la palabra hogar que objetivamente faltaba en la cáscara quemada de un pueblo al que lo llevaron. Los cascarones de las casas y los muros continuaron mucho después de que el propio pueblo hubiera quedado reducido a cenizas, pero lo que quedaba estaba ennegrecido y carbonizado. La hierba misma había sido quemada, de modo que no crecía vegetación entre los escombros y el polvo. Los carros avanzaban lentamente, con el crujido más silencioso de la ceniza que le hacía cosquillas en los oídos a Jaune. En silencio, recorrieron el sendero vacío y en silencio pasaron por un cementerio donde habían apilado más de 100 palos de madera sobre montones de rocas. El silencio era insoportable. ¿Qué pasó aquí?, preguntó Jaune. Un traidor, dijo el hombre. Informó a Schne sobre las fuerzas rebeldes en Kuroyuri. El pueblo estaba siendo utilizado para contrabandear armas. El traidor creía que podía conseguir mejores condiciones para él y su familia. ¿Lo hizo? Se quemó con los demás. El hombre condujo los carros hasta las ruinas polvorientas de una antigua casa, se bajó y entró. Se arrodilló, frotando el suelo con la mano. La mayoría de la aldea murió allí. La mayoría, pero no todos. Yo era solo un niño. Ambos lo éramos. Encontró algo, tiró de él y una gran tablilla de madera se levantó, revelando una escalera que conducía hacia abajo. Nuestras familias no tenían nada que ver con la rebelión y éramos demasiado jóvenes para involucrarnos, pero eso no impidió que los Schne mataran a nuestras familias y a nuestros amigos. Al hacerlo, nos llevaron a la misma rebelión que querían sofocar. Dio un paso atrás y Jaune miró hacia un abismo que no era tan oscuro ni tan abandonado como él hubiera pensado. Las antorchas iluminaban el camino y las paredes estaban cubiertas de pinturas y tapices brillantes. Bienvenidos a Kuroyuri, la aldea subterránea. Jaune se dio cuenta, en retrospectiva, de que aquello parecía más una ciudad pequeña que una aldea. Los largos túneles que serpenteaban como un hormiguero desembocaban en un gran abismo iluminado por cientos de antorchas, y en cuyo interior había más de 100 pequeñas casas de madera o simplemente de tela colgada entre postes para hacer paredes de tela. El humo se elevaba en volutas desde numerosas hogueras y luego se dispersaba a través de agujeros perforados en el techo que debían de conducir a bosques y otros lugares donde no se notaba el humo. Había una multitud enorme de gente charlando, trabajando y riendo como si vivir bajo tierra fuera lo más natural del mundo. Los niños corrían por todas partes persiguiendo pelotas y jugando. El ganado estaba encerrado tras una fina valla de caña. En un rincón crecía un campo de setas, alimentado por troncos podridos de los que brotaban hongos comestibles. En otro, hombres y mujeres entrenaban con armas de madera, lanzas, espadas, arcos e incluso en combate sin armas. Era una comunidad próspera, luminosa y abierta, que parecía vivir una vida mejor y más luminosa que la de los habitantes de la superficie. Mentira. Se acercó un hombre envuelto en una tela azul oscuro. Llevaba una espada a su lado, mucho más pequeña que la de Jaune. ¿Has vuelto? ¿Es este el envío de Vale? Sí. Neptuno cumplió su palabra. Siempre lo hace, el hombre miró a Jaune. ¿Y esto es? Un pasajero que Neptuno nos pidió que entregáramos aquí, junto con una carta de María. ¿Está mamá? Sí, y estoy esperando noticias de ambos. Yo me encargaré del envío, ofreció. Tú ve a informarnos. Lleva contigo a tu nuevo amigo. Tengo la sensación de que querrá investigarlo. El hombre, Olie, asintió y le hizo un gesto a Jaune para que lo siguiera a él y a la mujer. Pasó junto a varios grupos de personas, entre ellos una mujer mayor que hablaba frente a un grupo de niños y les enseñaba historia sencilla mientras leía un solo libro. Pasaron junto a una olla enorme donde varias personas estaban cocinando algo que olía a más curry y luego subieron unos escalones de madera hasta la tienda más grande situada en el centro de la cueva. Era tan grande como la taberna de su casa y se habían colocado cortinas para simular paredes y habitaciones, convirtiéndola en una casa hecha de tela.
Varias personas trabajaban aquí y allá, pero fue hacia el centro donde lo llevaron, donde una mujer de cabello rojizo oscuro y vestida de verde miraba un mapa y hablaba con otra persona. Se detuvieron al verlos acercarse y la mujer levantó la vista, revelando una horrible quemadura en el lado izquierdo de su rostro. Se arrugó y se arrugó cuando sonrió. Mentira, Nora. Has vuelto sana y salva. Dando un paso alrededor de la mesa, se acercó con los brazos extendidos y les dio la bienvenida a los dos en un abrazo. ¿Neptune entregó el equipo como prometió? Sí, mamá, dijo Lie. Se lo dejé a Theo. Bien. Bien. Él se encargará de solucionarlos. ¿No tuviste ningún problema? Nos quedamos escondidos, Ann, dijo la niña, Nora. Estábamos bien. Pero Seranala ha sido castigada, dijo. Había cuerpos balanceándose afuera. No éramos nosotros. No nos acercamos. No eres tú, dijo Ann. Los Schnee están enloquecidos bueno, son malas noticias para Mistral. El Señor Oscuro ha renacido en Vale. Atacó a la Reina de la Eternidad y huyó, y algunos creen que vendrá aquí. ¿Por qué lo haría? Preguntó Nora. No es bienvenido aquí. Supongo que pretende utilizarnos como distracción mientras se escapa, dijo Ann. O piensa formar otro ejército con nosotros. Ya hemos sangrado suficiente, dijo Lie. Era difícil permanecer allí, escuchar todo eso y permanecer en silencio. Jaune logró hacerlo a pesar de la vergüenza, mientras gritaba en su cabeza a Ozma por haberlo puesto en esa situación en primer lugar. No querían su ayuda. Era lo último que querían ver en sus vidas. No tenía sentido tratar de ayudarlos. Y aún así, el trato se hizo, dijo Ozma. Y quiero que lo cumplas. No pasó mucho tiempo hasta que apareció la carta. Tengo esto, dijo Lie, entregándoselo. De María Calavera. Ella nos pidió que se lo entregáramos y también que escoltáramos a este hasta aquí. Señaló a Jaune con la cabeza. No nos dijeron por qué. ¿Y tú eres? Preguntó Ann Jaune. Arco amarillo. Su sonrisa se desvaneció. Una emoción fría y aguda se apoderó de su rostro. No había duda de que ella lo sabía, y Jaune respiró profundamente. Ya veo, su voz sonó tranquila. Nora, Lie, ¿nos dejaréis un momento? Necesito hablar con vuestra nueva amiga. El dúo se fue y Ann le hizo un gesto al hombre que había estado en la habitación antes, quien se llevó la mano al pecho a modo de saludo y luego se fue también. Pronto, solo estaban los dos, y Jaune se sintió muy pequeño e insignificante mientras ella lo miraba fijamente. No quería estar aquí, dijo. Estoy huyendo de Vale Y. Silencio. Su mandíbula chasqueó cuando sus dientes chocaron. ¿Es verdad, entonces? La voz de Ann era tranquila, pero estaba llena de ira, y Jaune solo pudo asentir. Pensar que volverías aquí después de lo que hiciste. Nos costaste todo, nuestro hogar, nuestra libertad, nuestras familias. Y, su mano se extendió y el fuego floreció en su mejilla. ¿No te bastaba? Susurró Ann. Que volvieras y nos lo pidieras otra vez. No te estoy pidiendo nada. Espetó Jaune. No quiero tomar el control de esta rebelión. No planeo tomar parte en ella. No soy el Señor Oscuro, dijo, y luego, de mala gana, dijo. Todavía no. El pecho de ella subía y bajaba. Sus ojos brillaban con lágrimas. Mira. Lamento lo que sea que haya hecho la última persona, pero yo no soy él. Soy Jaune Ark. Soy un tipo normal. Solo quiero alejarme de Vale. Atacaste a la diosa. Era él. Tenía el control de mi cuerpo Y. Y dice que se perdió en la locura. Ah, ¿eso dice? Ann se rió amargamente. Sí, lo dice. Sí, se dejó llevar por la locura. Esa locura nos arrastró a la guerra y nos hizo lanzarnos de cabeza a la muerte. Toda la estrategia, todas las artimañas inteligentes que había utilizado hasta entonces, se olvidaron en un instante. Nosotros, mi padre, creíamos que había un plan detrás de todo aquello. Confiamos en él. Y él arriesgó sus vidas por la oportunidad de luchar contra Salem. Lo siento, dijo Ozma. Dile eso. No creo que tus disculpas vayan a servir de nada, pensó Jaune a Ozma. No con el dolor que sentía. Por eso quiero mantenerme al margen de esto, dijo en cambio. Entiendo que no tienes motivos para confiar en mí y lo acepto. Todo lo que quiero es evadir a Salem. María y Neptune creyeron que eso sería una ventaja para ti. Creen que si los Schne no me atrapan, Salem se enojará con ellos. Ann respiraba con dificultad, pero asintió. Sí. La diosa no acepta el fracaso.
Los Schnee han hecho un buen trabajo para ella, desde su punto de vista, pero una rebelión advenediza no es nada comparada con el Señor Oscuro. Todo lo bueno que hicieron se olvidaría a la luz de su incompetencia para detenerte. Eso es bueno, ¿verdad? Es bueno para nosotros, pero terrible para Mistral. Dijo Anne. ¿No te das cuenta de lo que harán los Schnee en su desesperación? Esperas que busquen una aguja en un pajar, pero no lo harán. Quemarán el pajar, el granero y luego harán que sus sirvientes rebusquen entre las cenizas. Reducirán el número de lugares donde no estás convirtiendo pueblos enteros en ríos de sangre. Destruirán tus escondites eliminando a cualquiera que pueda ayudarte, y eso no les quitará el sueño. Anne golpeó la mesa con las manos. Van a poner a Mistral patas arriba para encontrarte, y cualquiera que sospechen que te ha ayudado será pasado a cuchillo. Sacudió la cabeza. Aquí no encontrarás ayuda. No de mí. Vete, llévate tu repugnante mancha y nunca más oscurezcas nuestro hogar. Pero Neptuno dijo, Neptuno es un contrabandista y un aliado, no forma parte de la rebelión. No tienes nada que ofrecer que pueda hacerme cambiar de opinión. Sí, lo haces, dijo Ozma. Jaune sabía exactamente lo que quería decir y sacó la reliquia del conocimiento que colgaba debajo de su capa. Anne se quedó sin aliento cuando la vio, pero eso no impidió que Jaune la revelara por completo y dijera, tengo esto.